Bienvenidos a un nuevo episodio de Somado Conversa, amigo. ¿Cómo estás? Amigo, buen día. ¿Qué onda? Muy bien, con Dani Kitroser. ¿Cómo estás, maestro? Buenos días, buenos días. Por fin el maestro, uno de nuestros... Se armó. De nuestros más, ahí siempre nos comentas y todo, y tenemos ganas de invitarte desde un montón. ¿Cómo has estado? Soy súper fan, muy bien, muy bien. Soy súper fan de los podcasts. Nos da un chorro de gusto que tener fans así, o sea, y un poquito como que hasta de compromiso, ¿no? Porque ya no podemos decir tanta pendejada, cabrón. Sí, así no está escuchando el maestro. Sí, Dani sí sabe, está no, cabrón. Pero sí es chistoso porque empecé a verlos, creo que no desde el principio. Y luego me regresé y vi otros más viejos y luego volví a ver otros más nuevos y ya después ya empecé a ir más al día. Sí. Pero comparto muchos de sus temas y comenté porque en algunos casos yo decía, es que ya me quería meter en la conversación ahí a la mitad, ¿no? Cuando hablaban de ser mexicano, de la fama, ¿no? O el éxito en la música, la paternidad. Ah, sí, porque claro. ustedes son papás de hombres, pero yo tengo 2 mujeres. Ah, claro, 2 Entonces, niñas, sí. también, ¿no? Había cosas que yo decía, por eso. O son temas que nos importan de una manera como generacional, ¿no? Claro. Siendo que en Guadalajara, siendo músicos, pues claro, Sí. que tenemos cosas en común. También esto que dice Omar de que el rock es para viejos. Ya es de grandes. Sí, también comparto. Sí, ¿verdad? Pues es bien loco darse cuenta de eso. Pues para empezar comentaste lo de la vez que tocaste con Rostros. Tú estabas ahí. Exacto. Que le abrieron a Iron Maiden. Exactamente. Que es loquísimo, es un hito en la cultura tapatía. ¿Cómo todo pasó un episodio? Fue todo un episodio que empezó muchos meses antes porque en realidad fue el momento en el que Cala y Arturo Ibarra estaban distanciados. Y Arturo se había salido de Rostros. Entonces Rostros no tenía guitarrista. Y entró como guitarrista Pablo Novoa. Ajá. Pablo Novoa es un guitarrista argentino que en ese momento era el productor de Los Amantes de Lola. Fue el productor del primer disco, Los Amantes de Lola, el disco famoso. ¿Qué año estamos hablando? 91. 91. Sí. Pero ya eso de Los Amantes, ya, ¿no? Ya había pasado, ¿o no? Estaba saliendo el disco. Estaba saliendo el disco o acababa de salir. Sí, porque ya en los 90s ya estaba... Eso sí me acuerdo. En 1990 ya estaba la de Mamá. Esa rola hasta la que estaba sonando. Uy, sí. Yo juraba que era de antes, ¿eh? Estaba sonando Mamá y estaba sonando Podría gritar. Beber de tu sangre. Ese es el segundo disco. Esas canciones. Es verdad, el segundo disco. Era Mamá y era... ¿Cuál era el otro sencillo de ese disco? Había otra rola que estaban sonando en el radio en ese momento. Sí, ¿qué podía ser? No recuerdo ahorita. Total que Pablo estaba tocando en ese momento como guitarrista. Pablo que después hicieron Roca, ¿no? Exacto. Pablo en ese momento, fíjate, Pablo había tocado ya con Ritmo Peligroso, con el grupo, había producido al grupo Branda, que fue la banda de la cual, cuando se deshizo Branda, después se hizo Resorte. Y era en ese momento el guitarrista y estaba produciendo al Juguete Rabioso. Sí. El segundo disco, Juguete Rabioso. Ahí fue cuando Cala lo conoció. Y llegó un día a un ensayo y dijo, tengo este guitarrista, lo voy a traer. Y entonces trajo a Pablo. En ese momento Rostros estaba Cala, estaba Andrés Franco en los teclados, estaba Pancho Toyos en el bajo y yo en la batería, y entró Pablo. Cuando entró Pablo, en los primeros ensayos dijo, ese bajista no me gusta, no funciona. Sí. O sea, no agarra la onda y no escucha y está fuera, ¿no? ¿Pero a Pablo fue a quien no le gustó? Sí. Y entonces se armó como toda una camarilla ahí curiosa en la banda. Yo siempre recuerdo, las pocas veces que yo platiqué con Pablo cuando yo era morro, yo lo seguía a ustedes con la Roca, porque el bajista era el Chino. Sí. Que pues así, que es un amor, güey. Ahorita así, les un amor. Sí. Y Dani también lo conocía y todo eso, pero yo veía a Pablo, o sea, mi impresión, le mandaba muchos saludos, no sé qué sea de su vida, pero yo en general lo veía extraordinariamente mamón, pero el guitarrista, el clásico músico así, más, no, va. Oye, pero o sea, no le podía ni preguntar nada y saludar nada, ¿no? En cambio, aquí mis colegas estaban súper... Entonces, más o menos, ese el contexto cuando lo platicas tiene mucho sentido, ¿no? De que, a ver, no, yo, sabes, o sea, que yo necesito... Entro a la banda y a ir una pinche aplanadora, cabrón. O sea, llegó con un ampli Soldano
Y una bocina así que, ¡guau! Y todo el mundo dijo, ¡ay, cabrón! O sea, nunca habíamos oído un guitarrista así, aquí. O sea, también por eso Cala lo trajo, ¿no? Dijo, este cuate, o sea, Está cabrón. tenía sí. otro sonido, tenía otra onda. Un impronto bien diferente. En ese punto sí, como dice Omar, era bien argentino, ¿no? O sea, tenía esta onda que a mí no me la cuentan, hijo. O sea, él era amigo de Héctor Stark, amigo de guitarristas muy, muy famosos de esa tendencia, pues, en Argentina. Ujú. Y yo metí a César Aguirre a tocar el bajo. Y con esa formación fue que tocamos con Rostros. Pablo en ese momento estaba casado con Liz Hill. Ajá. Liz Hill es una de las productoras super top aquí de México. De todos los grandes conciertos que se han hecho aquí en México, ella los produjo. Trabajaba para Ocesa, fue la que trajo a los Rolling Stones, a Madonna, a U2, Nada más. Paul McCartney, etc. O sea, ella fue la production manager de esos conciertos. Era la esposa de Pablo en ese momento. Cuando vino Iron Maiden a México, ella fue la que bajó la gira de Iron Maiden, que estaban de gira en Estados Unidos, y agregaron las fechas de México. Hicieron Monterrey, México y Guadalajara. Era la primera vez que venía Maiden a México. Después vinieron muchas veces, pero esa fue la primera vez. Fue el año 92. Sí, todavía no era nada común, güey. No. Y no había... McCartney vino hasta el 94. Así Claro, es. sí, Y era muy ¿Ves? diferente O la sea, producción de los conciertos en esa época. Era más difícil producir conciertos grandes. Había muy pocas empresas o muy poca gente que podía producir un evento de este calibre. Claro. ¿No? O sea, traerse un Maiden con sus 14 trailers que traían y montar al pinche mono y los fuegos artificiales. Esto no se veía aquí. Sí, una locura. No había ni siquiera foros para presentarlo. Entonces, en Monterrey, pues no me acuerdo dónde fue. Supongo que en lo que ahora es el Fundidora, pero en esa época no existía el Fundidora. En el DF ¿Y fue aquí en el dónde fue? Palacio de los Deportes. ¿Perdón? ¿Aquí dónde fue? Aquí fue en el estadio de béisbol de la UDG, que es lo que ahora se llama el Panamericano, Estadio Panamericano. No sé. No me acuerdo. lo ubico. ¿Cómo se llama? Fue donde también vino Bon Jovi. Y hubo un pleito esa vez, ¿no? Con la fe que intervinieron ahí, no se hizo el concierto y al final se hizo el día siguiente y bueno, todo un rollo. Ya había un rollo con el lugar, pero en total, Liz fue la que dijo, Monterrey, México, Guadalajara, hay estos lugares, se va a producir así. Pero vamos a meter a 3 bandas mexicanas o por lo menos 2 bandas mexicanas a que abran, ¿no? Los conciertos. Entonces, ¿quién va a abrir los conciertos? No, pues... Todo el mundo quería abrir los conciertos de Iron Maiden, ¿verdad? Pero a la vez no había bandas de ese calibre aquí. O sea, no había una banda que sonara así, metalero, como para abrirle a Maiden en ese momento, ¿no? Entonces dijeron Branda, ¿no? Que era la banda más parecida y más metalera en ese momento. No, pues Branda va a abrir unos conciertos. Y de pronto Pablo dijo, por Rostros, ¿no? Y fue así como, no, pues ¿cómo que Rostros? Y que, Pero Branda era de México, ¿no? De DF, México, sí. Y entonces Cala se metió ahí en la onda y dijo, ¿sabes qué? Yo sí le entro, dijo, pero a mí no me pongan a abrir el concierto de Guadalajara. Yo abro en México o en Monterrey, ¿no? Y ¿Por qué? ¿Por qué a qué se lo atribuyes tú? se lo atribuyo a que él tenía miedo del público de aquí. De su propia gente. Claro. Ya sabemos cómo es el público de Sí, aquí. y más Entonces, con sus con su artistas. propia gente. Entonces, él dijo, yo abro, pero no Guadalajara. Pues total que él, no sé cómo estuvo la negociación, pero a la hora que la agencia que traía Maiden, o sea, la agencia de Maiden, pues, que tenía que decidir estas cosas, le pasaron los demos, les pasaron los discos y los videos de estas bandas y ellos dijeron, tal banda, tal día, ¿no? Y quedó Rostros en Guadalajara. Sí, justo lo que no Y quería. Branda abrió en México y Monterrey. Y a Branda les fue bien en Monterrey, regular en México, mal sonido. Y a nosotros la verdad es que nos fue muy bien aquí. O sea, teníamos un pinche sonidazo brutal que jamás habíamos tenido. ¿Y si sonó así? Sonamos con las especificaciones Porque de ese luego- tipo de conciertos. Luego o sea, pasa que el obridor, te ya cuento, sabes que te cuento lo que pasaba. No les dejan. Maiden traía una producción brutal, y traían un ingeniero inglés increíble, ¿no? O sea, ellos sonorizaron y todo y nosotros decíamos, wow, ¿verdad? O sea, nunca habíamos oído un equipo así de grande ni con esa fidelidad. Y y a la hora que nosotros tuvimos que subir a probar nos dijeron, ok, ustedes, mira, nos marcaron el escenario así, de aquí para adelante se arman ustedes, ¿sí?
aquí está su consola, eso es para ustedes, ¿no? Y se arreglan. Entonces fue así de que, caray, o sea, nosotros no podíamos usar nada del equipo de ellos. Ajá. Ni las luces, ni el sonido que ellos tenían, ni nada de su backline, ¿no? Nosotros teníamos un cuadrito en medio y ahí nos podíamos armar. Entonces ahí adelante armamos todo y el Inge con otra consola conectada a la de ellos, ¿sabes? Y ellos te bajan Claro. 20% el volumen. Sí. Y ahí suenas. Así sonamos. De cualquier manera sonaba bien. O sea, era un equipo gigante, ¿no? Clay Brothers. Nunca habíamos tenido un equipo Clay Brothers aquí. No. ¿Y ustedes ya jalaban con su equipo? O sea, traían ustedes su ingeniero y su nuestro monitor. ingeniero era el rostro. ¿El rostro? De ahí su apodo, el rostro. El rostro hacía todo. El rostro, yo pensé que era por guapo. Yo pensé que era por guapo. El rostro era el staff, era el que cargaba los equipos, manejaba el camión, armaba los equipos y sonorizaba. Y manejaba las luces. 5 por 1. Todo. Él era el... Sí, o sea, una banda era gracias al rostro. En esa época él hacía todo. Wow. Y tuvimos ingenieros diferentes en diferentes fechas. En una época tuvimos, si no me equivoco, en esa fecha tuvimos a León Granados, que era un gran ingeniero, pocho, nacido en Estados Unidos, mexicano, y que había trabajado en los discos de Guns N' Roses y de Rod Stewart y tal en el estudio. Era un ingeniero de estudio bien chingón. Y luego había empezado a hacer sonido en vivo. Y era súper metalero y sonorizaba fuertísimo y acá. Y la batería así súper. Y entonces Cala le encantaba y lo contratábamos muchas veces. En fechas grandes o festivales llevábamos ese Inge. Y si no me equivoco, el de Maiden fue él también. Claro, nos aventaban de todo. O sea, empezamos y para empezar nosotros teníamos poquitas luces, ¿no? O sea, el escenario se veía chiquito, ¿no? Comparado a lo que era. Y pues nos aventaban monedas y botellas y de todo. Oye, ¿está documentado eso? O sea, ¿hay video, hay fotos, hay algo? Hay un video, ¿Sí hay un pero video? Curiosamente... también es una historia curiosa paralela, pero en esa época se estaba haciendo, o sea, se hizo la reedición de los discos de Rostros, del primero y el segundo disco, que era Disparado y Abre tu Corazón, en CD, que no habían salido en digital. Ajá. Entonces se hizo una compilación, se hizo una colección de EMI, que se llamaba Poetas y Locos. Sí, Música de Poetas yo y lo Locos. compré ese. Sí me acuerdo, porque pues, sale en la portada. Cala todavía con greña. Exacto, traía sus greñas. Sí. En esa colección salieron un montón de discos. Salieron discos argentinos, salió Fricción, Sumo. Sí, por ahí bandas, tenía uno de Miguel Ríos también. Sí, con esa misma... exacto. Españoles, argentinos y mexicanos. Pero en ese CD, que eran de... O sea, Rostros estaba en la disquera EMI. Estaban los dos discos en un solo CD, porque en ese momento pues los discos eran más cortos y los CDs eran más largos y cabían los dos. Entonces salió el supuesto compilado de Rostros, eran los dos discos completos. Pero cuando se lanzó ese disco pues no tuvo promoción. Entonces Cala insistía mucho en hacer un video. En esa época rifaba mucho MTV y empezaba Telehit y esto. Y 87.8 videoclip. claro, aquí sí. Y entonces se consiguió a Ángel Flores, que en esa época no era tan famoso. Se estaba haciendo famoso, acababa de hacer el video de Paulina Rubio, de una canción que se llamaba Este hombre es mío. Claro. Y ese video lo hizo Ángel Flores y se estaba haciendo famoso en ese momento, y entonces Cala lo conocimos en el DF. Y lo trajimos por esas fechas de Maiden y otras fechas más chicas, filmando. Entonces él filmó partes de tomas en el Roxy, vacío, con Cala, y luego filmó el concierto de Maiden con ese público, y con Cala con la bandera mexicana que salió en ese concierto con una banderota. Y después se hizo el videoclip de Abre tu Corazón con esas imágenes. Ah, sí. Entonces, en el clip de Abre tu Corazón, que es el único que hay videoclip de esa rola, hay unas tomas de ese concierto. Se ve el público y se ve el escenario. Voy directo a buscarlo, pero no lo tengo en el radar. Sí, es no un me acuerdo, video no sé. que después tuvo mucho problema para salir. Porque para hacerte la corta, Cala no consiguió, ni el grupo, pues en ese momento era Cala más el que más se movía. El release. No consiguió que la disquera le pagara a Ángel por la realización del video. Y entonces él se quedaba el material. Entonces Ángel no lo quería soltar. Decía, no, pues primero páguenme, ¿verdad? Y con razón. Y al paso de los años, o sea, estuvo atorado, estuvo encajonado mucho tiempo ese video. Al paso de los años,
ahora creo que lo encuentras en la red, pero no fue un video que circuló Sí. ni salió mucho. Sí, por eso no lo tengo. Y Ángel Sí. Flores después de eso hizo el video de Chelanga Banda y se ganó todos los premios y Claro. se volvió el videasta número 1 Wow. de México. No, pues Sí. saludazos. Ahorita Pero has sí. chambeado con todo el Y mundo. en general estuvo Sí. padre entonces la experiencia de haber todo ahí. Claro. Sí, estuvo padre. Fue toda una onda. En particular, te digo, a mí lo que más me impresionó fue la producción. O sea, yo nunca había visto una producción de un concierto tan grande. Sí se oía bien. Se oía bien. Pero yo, Eh, mis recuerdos por en ejemplo, general en los 90 es que todavía no se escuchaban Así padre es. los conciertos grandes, la Es- verdad. es cierto. O sea, yo creo que el primer show grande al que yo fui antes del Foro Sol, que era el Autódromo, a ver a Paul, en el 94. Yo estaba fascinado, increíble, pero la verdad es que no se escuchaba no bien. se veía tan acá. Y estaba más o menos en un buen lugar, no estaba tan lejos. Y empecé a ir a otros lugares, a otros shows y eso. Y era más como el fanatismo y güey, qué chido que fui. Sí. Pero así, siendo crítico, dices, no. Así no es. se oye Casi de un la poco como chingada. cuando los Beatles, ¿no? Que pues era Eso es ir verdad. a verlos, no escucharlos. No, Ya ves, escucharlos no no. oías la voz. Sí. Y, esa famosa madre de con el aire, Sí. no, que hacía, perdón. O sea, había un aire y dejaba de escuchar un instrumento. Sí. Ah, sí, claro. Y estaba el sub siempre, y de pronto... Y ya Lo no de arriba se te iba. cabrón. Sí, en lugares abiertos era muy notorio eso. No había Ya no equipos pasa tan eso. grandes ni tan potentes. Los equipos no eran tan potentes. A lo mejor eran grandotes, pero no eran tan potentes. Exacto. Ni tan eso. fieles. Exactamente. Ese concierto de Maiden en particular yo sí me acuerdo que sonaba bien cabrón. Pero también me acuerdo que Liz, la productora, cuando veo el concierto dijo, suena bajito. ¿No? Dijo ella. Con... Aquí. Ah, ok. Era un lugar, había 14, 15 mil personas esa vez. Yo creo, sí, como unas 15 mil personas. Que en ese momento pues era grande. Después hubo conciertos más grandes que Sí, eso, claro. pero en ese momento era grande. También otro recuerdo que tengo de lo que dices del sonido es el Roxy, ¿no? Ay, sí. O sea, yo toqué muchísimo en el Roxy y vi muchos conciertos ahí y sonaba horrible. Sí, o sea, la gente tiene un recuerdo muy Romántico. Sí, súper romántico del Sí, Roxy. es más porque una reminiscencia. todo el porque en mundo realidad... dice ahora, no, ay, qué padre el concierto de Radiohead. Radiohead sonó terrible en el Roxy. Yo fui a verlos y no se oía la voz, no se entendía nada de lo que cantaban, la guitarra era un pinche ruidero. Y yo no tengo ese recuerdo de Radiohead, para mí fue un grupo X. O sea, Sí. ni siquiera tengo un buen recuerdo de ese concierto. Yo tengo muy buenos recuerdos de otros conciertos en el Roxy que me parecieron mejores. Los Paralamas, Mano Negra, La Maldita Vecindad, Ah, Cuca. Cuca te volaba la cabeza, nomás eran 4, ¿verdad? Era más fácil de sonorizar, sí. ¿no? Y en cambio, las bandas que eran muchos, eran un pinche desastre. O sea, Sí. Sí, es eso. Y luego tendemos un montón a eso, ¿no? Qué Sí. buena época y qué bien sonaba Ay, y qué qué buenos padre, conciertos ¿no? y todas estas cosas. ¿Tú, en qué año llegaste tú? Porque la poca gente que no te conoce, eres de Argentina. sí, nací en Argentina. Naciste en Argentina y ¿a qué Pero edad te viniste para podría acá? decir que soy argenmex o mexargen, no sé qué. Ya eres tapatío. Sí, Ya. Eres demasiado buena onda para ser tampoco. argentino. Sí, yo digo siempre que cuando me dicen, ¿pero cómo? ¿Tú eres argentino? Le digo, sí, lo que pasa es que yo no ejerzo. ¿No? O sea, Oye, ¿por no qué? la hago de argentino. ¿Por qué pues. será esa madre? Ya que estamos tocando el tema, o sea, a lo mejor te debe de caer gordo o a lo mejor ya lo superaste y te ríes, pero esa onda de que el argentino, mamón y el egocéntrico y Sí. esa madre que hay chistes en todo el mundo, no más Sí, con los sí. mexicanos, en todos lados. ¿Por qué será? ¿Sí crees que el argentino fuera de Buenos Aires se pone esa mascarita de así como para ganar puntos? Sí, es un poco... ¿O Mira, qué? te ¿O qué contesto será? las dos cosas. Una, yo llegué aquí en el 89. 89. 11 de septiembre del 89. Ay, ¿qué También es tal? una fecha bien curiosa porque después en esa fecha y antes habían pasado varias cosas. Fue la fecha del golpe de Pinochet. Claro, Fue la fecha de las Torres Gemelas después, etcétera. 2001. Entonces, bueno, es curiosa la fecha. Esta onda de la argentinidad, como dices tú, o sea, tú has vivido allá y lo has visto, que allá también existe internamente. Pero en Buenos Aires no Entre figura. ciudades y entre provincias y entre los Sí. cordobeses y los porteños y entre los rosarinos. O sea, sí hay esa onda, pero hay mucho más entre los uruguayos y los argentinos o entre los chilenos. O sea, cuando es con otro, ¿no? Pasa en todos los países. Pero más Pasa bien más en los es cuando, capitalinos. como está fuera de Argentina. Sí, pasa más en los capitalinos en general
O sea, también en Argentina es muy notorio eso de los porteños, ¿no? O sea, el argentino mamón, es de Buenos Aires, güey. O sea, para empezar, como yo soy de Córdoba, o sea, yo lo identifico de la primera, ¿no? Sí. Entonces, para mí esa onda no es de todos los argentinos, es de los capitalinos. Y lo mismo pasa aquí con el DF y lo mismo pasa en otros Sí. países con la capital, ¿no? Ajá. Siento que es un poco por ahí. Y sí, concuerdo en eso que dices tú, es un poco una mascarilla de, sí, porque nosotros somos los mejores del mundo. Pero también es una onda que a lo mejor tú que lo has vivido, lo entiendes un poco más, es una especie de burla a sí mismo todo el tiempo, ¿me entiendes? O sea, los argentinos, sí, pero el deporte nacional de Argentina no es el fútbol, es la queja, o sea, es quejarse, ese es el deporte nacional, ¿no? Entonces presumimos de todo, el Papa es argentino, sí, Messi, el mejor jugador del mundo, sí, el Dios Maradona, sí, pero también te estás burlando de eso, porque la neta, o sea, ¿de qué te sirve tener al mejor jugador del mundo? ¿Entiendes? Si no ganas el mundial o si no ganas la copa, o Bueno, de qué no ha te ganado. sirve ser, qué sé yo, no sé, a mí esas cosas. Obviamente viviendo fuera de Argentina las puedo ver de otra manera, ¿no? A lo mejor si viviera allá no lo vería así, pero Pero es que además una cosa particular tuya, que seguro te ha pasado mucho, es que no conservaste el acento. Ahorita, justo Bueno. que estás hablando de argentinidad, como que te conectó y empezaste, te empezó a salir. pudiera ser. Tengo mis ratos. Pasa un poco eso también, ¿no? El acento marcado argentino que sea, sobre todo el que se identifica aquí, es más bien el de Buenos Aires, ¿no? Sí, es como cuando estandarizan y hablan como chilangos y ese es Claro. el mexicano para Pues sí, el resto del mundo, allá ¿no? llegas a Argentina y te dicen, ¿qué pasó, manito? Ajá, sí, ¿No? Y sí, como tú el dices, chavo. pero yo no hablo así, ¿no? Pero pues sí, pero es que el acento para ellos es así. Ajá. A mí siempre se me ha hecho fácil que se me pegaran los acentos desde niño, desde que íbamos de vacaciones a algún lado y ya volvía yo hablando otra cosa. Sí. Y Yo creo que es eso. por un lado. Yo si me voy 15 días a Argentina, regreso hablando. Fácil. Sí, se Te lo te juro. pega rápido. Luego, pues soy cordobés, tengo otro acento, ¿no? Yo no marco la che ni esa onda, ¿no? Es muy diferente el Ok. acento. Porque eso es lo que más tardan en perder, ¿no? Sí. Pero es que hay no argentinos todos que- los porteños lo pronuncian así, tampoco. Porque además hay argentinos que tienen viviendo toda la vida acá y que Sí. nunca se les quitó. Sí, no, O sí. a lo mejor lo deciden, ¿no? También no quitárselo. Sí, Claro, les sí, conviene. es un poco, pero es curioso, yo no sé, o sea, yo me nací en Argentina, me crié en Argentina, fui a la escuela, ya viví una serie de cosas, ahí empecé a tocar, ahí estudié, tuve mis primeros grupos, tuve mis primeras chambas como técnico, como secre, como staff, ¿no? Aprendí a armar escenarios, aprendí a armar baterías, ¿E iniciaste así? Sí. ¿Siendo primero técnico y después músico? No, primero No, ya músico. eras músico. Sí. Pero empecé a chambear en eso porque vi que así me podía acercar al medio que me interesaba, ¿no? Entonces, o sea, yo tenía un profe, Minino Garay, que ya ha venido a tocar aquí Claro, un par de sí, veces. saludos. Minino tocaba en un grupo que en esa época en Córdoba era pues una banda más famosa que se llamaba La Legión y era pues una banda de 9 integrantes, era una banda grande y entraron ellos a tocar a un festival muy grande que en ese momento se llamaba el Festival Chateau Rock en Córdoba, en el estadio, que en el estadio que ahora se llama el Estadio Mario Kempes. Ajá. Pero en esa época se llamaba el Estadio Chateau Carreras, por eso era el Chateau Rock. Y entonces el festival en el estadio y entra esta banda, La Legión, invitados al festival y deciden ellos para tocar en el festival llevar músicos invitados y agrandar el grupo y llevarse una sección de metales, otro tecladista, otro guitarrista y entonces mi niño me dice, tú, ven conmigo, me dice, hacemos sección de percu y entonces tú tocas una cosa y yo puedo tocar otra. Ok, entonces voy con él. Yo tenía 15 años, ¿no? Fue la primera vez que toqué en un festival grande. Pero cuando vi, o sea, todos los pormenores de un festival, ¿no? O sea, el montaje del escenario, las pruebas de sonido, y nosotros tocamos el mismo día que después de nosotros tocaba Spinetta, Fito Páez, Pedro Aznar, ¿me entiendes? Virus, Soda Stereo, Los Paralamas de Suceso, o sea, bandas así, ¿no? Un festival grande, que fueron 2 días. Y o 3, 2 días. Y pues, fue la primera vez que, ¿no? A mí me... En el año 85. em, Voy a 87. 87. 87 fue eso. Previo a Sí. venirte para acá. O sea, no es Claro.
¿Qué edad tienes? 86 fue eso, yo tenía 15, Sí, exacto. claro. 86. Yo nací en 71, yo tengo 51 La edad de mi ahorita. hermano. Sí, y Oye, el Mundial de México, que Argentina, pues, todo. Claro, el Mundial de México yo estaba, o sea, la final, digamos, el Mundial de México yo lo viví en Argentina, pero cuando fue la final, yo estaba de vacaciones con mis papás en Europa y estábamos en Italia ese día, estábamos en Roma. Órale. Estábamos en el hotel en Roma viendo el partido en la tele con 2 alemanes y chingo de italianos gritando por Argentina. A juego. Muy chistoso. Qué chingón. Oye, Pero pero es sí. que además, justo nos platicabas, además de presumir tu playera que trae tu remera, Oh, sí, de de Don Lucero. pues oye, escuchando a Spinetta desde chavito, porque ya ves que yo te confesaba que en realidad Es que yo ya ¿qué lo te conocí digo? grande, pero tú a los 5 años ya tu papá escuchaba. Sí. Bueno, mis papás también vienen de historias particulares porque todos son músicos, ¿no? Mis papás y mis abuelos, de los dos Órale. lados. Los papás de mi mamá son profesores de guitarra, los dos, y los papás de mi papá, mi abuelo tocaba la viola y mi abuela era profesora de piano. Entonces, mis 4 abuelos son músicos. Entonces, yo oía música en la casa de todos, ¿no? Claro. O sea, en la casa de mis abuelos maternos se oía más folclore y tango. En la casa de mis abuelos paternos se oía más música clásica, jazz, ¿no? En mi casa se oía más rock. O sea, mi papá tenía discos de Jethro Tull, de Pink Floyd, de Almendra, Sui Generis, de Chicorea, Return to Forever, ¿no? Y esas bandas. No, no, Entonces pues, yo oía eso de niño, era lo que los discos que estaban en mi casa, ¿no? Y luego pues íbamos de vacaciones a Brasil y nos traíamos así. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, que es otro mundo. Gal eso, Costa, María Bethania. Y luego pasábamos por Uruguay y nos traíamos Jaime Ross, el Negro Rada, ¿no? Maestrazazo. todo. No, Así. hombre, pues es un bagaje. Música cabrón. chilena, un chingo de música cubana que estaba prohibida en esa época en Argentina. Pero ¿Y de música mexicana algo? de música mexicana, fíjate, en mi casa había discos de Amparo Ochoa, Ajá. de los folcloristas. Eso sí me acuerdo bien de las canciones y todo. Años después los conocí, hasta la fecha soy amigo de Ernesto Anaya, uno de los folcloristas que es qué un chingón. tipazo y es un musicazo. Y me gustaba mucho las colecciones de esas disqueras, que era Discos Pueblo Ahora. y años después Pentagrama, que también años después no solo los conocí, terminé firmado ahí y ¿Con quién? con el personal. Ah, con el personal, Sí. claro. Y pues conozco a Modesto muy bien. ¿Y cuál es la razón por la que te viniste a venir a vivir a México? Bueno, son multifactoriales, pero digamos que había un momento sociopolítico así en Argentina curioso, que fue el momento en el que sucedió este como fenómeno económico de la hiperinflación en los últimos meses del gobierno del presidente Alfonsín, y que fue el primer presidente democrático que a mí me tocó. O sea, yo me crié bajo la dictadura militar, yo nací y me crié bajo la dictadura militar, fui a toda la escuela bajo la dictadura militar y la dictadura se acabó cuando yo estaba en la secundaria con la guerra de Malvinas. Mis papás, mi mamá es psicóloga, mi papá es ingeniero y toda su generación, tanto de mi papá como de mi mamá, están desaparecidos todos. Ay, cabrón. Tuvimos gente muy cercana secuestrada y desaparecida. Y mis papás fueron de los que se quedaron, ¿no?, en Argentina y se ocultaron, digamos, por decirlo así, con una especie de identidad ficticia, que no era una identidad ficticia, sino nada más que te llamaran por tu apodo y nadie supiera tu nombre, ¿no? Y ahí medio bajo perfil. Bajo perfil y así, porque nosotros estábamos chiquitos y ellos no querían irse del país. Así fue la cosa. Pero cuando volvió la democracia, que fue en el 83, el presidente Alfonsín fue el primer presidente democrático y pues tuvo las 1000 broncas como presidente democrático después de tantos años de dictadura. Y su mandato acabó con un desastre económico que fue esto de la hiperinflación y tuvo que entregar su gobierno al siguiente presidente, que era en ese momento Menem, que acababa de ganar las elecciones. Y en ese momento mis papás dijeron, ahora sí nos vamos. Entonces, ya teníamos, digamos, nosotros contacto con México de muchos años, porque aquí vivían amigos exilados de mis papás desde los 70s. Y entonces, bueno, mi mamá consiguió una chamba, se vino a hacerla y cuando estando aquí dijo,
aquí hay otras posibilidades, creo que hay posibilidades para todos, ¿por qué no venimos y probamos? Pero esa onda venimos y probamos fue, pues hay que vender la casa y el carro y todo, ¿no? O sea, ya. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo nomás tengo una hermana. Ah, ok. Sí. O sea, somos 4, pues. Mis papás y mi hermana y yo. Y a cambiar de vida definitivamente Así en fue. los finales de los 80, Eso son fue- mediados de los Sí, 80. fue finales. 89, ya Finales. estábamos todos aquí. Y un año después estaban mis abuelos aquí. Los papás de mi mamá también dijeron, vámonos. Y se vinieron. Y rápidamente entonces te pusiste a tocar y hacer un montón de cosas porque yo cuando te conocí, Fíjate. bueno, no nos conocíamos personalmente, pero supe de ti, yo creo que por ahí cuando yo empecé a tocar, que fueron unos añitos después, Sí. 96, 97, y tú pues ya eras el ajonjolí de todos los moles, yo te veía en todos lados tocando. En ese momento me decían el fémur de oro. Ah, sí, el huesazo. Sí, sí. Tocabas con todo el Mira, mundo. Fue tan rápido como esto. Llegamos a la Ciudad de México, estuvimos 4 o 5 días en la casa de una amiga de mis papás y nos vinimos aquí a Guadalajara por X cuestiones que ahorita no viene el caso, pero teníamos aquí una casa prestada que Rodo Padilla, el ceramista de aquí de Tlaquepaque, Ajá. le había prestado a mi mamá. Entonces llegamos a esa casa, a vivir aquí un año con esa casa prestada. Y en la mesa de la cocina había una nota de Rodo que decía, Daniel, yo sé que tú eres músico, mi hermano es músico, se llama Paco, te está esperando, vive aquí a la vuelta, Paco háblale. Padilla. Y el teléfono. Y yo le hablo a Paco ese mismo día. Tenía un día de estar aquí en Guadalajara. Le hablo a Paco, oye, yo soy Daniel Quidroz. Me dice, ven, mendigo, vente a desayunar. Me invita a su casa. Desayunamos, me pasa a su cuartito de atrás donde tenía como la sala de ensayo, tenía batería, tenía unas congas, el piano y tal. Llegan sus músicos, se ponen a tocar, yo me pongo ahí a palomear, ay, qué padre, jajaja. Y me dice, ok, ahora vamos a cambiarnos porque tenemos que ir a tocar. Le digo, bien, que les vaya bien. Me dice, no, tú vienes conmigo. Y le digo, ¿cómo que voy contigo? Le digo, pero si no conozco tus canciones. Me dice, ¿las acabas de tocar todas? Le digo, no, pero estoy palomeando. Y me dice, sí, igualito. Vamos. Y me lleva a tocar ese día. Qué chingón. Entonces, tocamos en el Granero del Arte, en Chapalita. Ya no existe ese lugar. No. Y al día siguiente tocamos en el Festival de Compositores Tapatíos en el Teatro de Degollado, alternando con el personal, Alfredo Sánchez y Garamar. Todos los Tierra Mojada como solistas, ¿no? Estaba Alberto Escobar, Raúl Rodríguez, Enrique Ortiz, Paco, yo iba con Paco. Así, los conocí a todos el mismo día. No manches, vos, o sea, sí. llegaste Tenía a romper. menos de una semana y ya había tocado en el Degollado y había conocido como a toda la escena, por lo menos de los troveros, a todos. Cabrón, yo nunca he tocado en el degollado. Fíjate, Pues tú sí, amigo, por Sí. lo menos. Si no te sentirías igual Eso- de mal que yo. fue mucha suerte. Y luego, gracias a Paco que me llevó a la Peña Cuicacali, pues trabajé en la Peña Cuicacali y ahí conocí un chingo de gente y toqué con todos. La casa del canto. Sí, con todos. Ahí Todo el conocí. mundo pasamos por ahí. Ahí conocí a Oscar Fuentes, ahí conocí a Lalo Green, que eventualmente después estuvo en el personal. A varios de los grupos de rock, de los martes de rock y eso, que después fueron diferentes bandas, pero terminaron todos en diferentes. Pues ahí fue mi inicio, ¿eh? Los martes de rock. Claro. Con razas extintas. Ándale, razas extintas. Muy- Ahí conocí a Gustavo Orozco, ahí conocí a los Verde Amarelo, que después pues toqué con todos, juntos y separados. Sí. Qué buena banda. Y Verde, así. amarelo. Ajá. Christopher Emiliano estaba Emiliano, el Ponchito, ahí, ¿no? Pues el maestro Memo Ozzy, Flores, el Memo Ozzy. Flores, claro. César Aguirre, Y César Aguirre, Sí. que después Rostros. después Rostros, antes Rostros, Antes Rostros. antes de ¿Y tú de lo Verde seguías, Amarelo. tú platicabas que seguías mucho a Rostros o a quién es a quién? A La Roca. La Roca nos gustaba. Fíjate, bueno, yo pasé por muchas bandas en toda esa época. Conocí a Cipriano también muy rápido y empecé a tocar jazz con él y empecé a ir a las ondas que hacía ahí en Casafuerte, en Tlaquepaque, y después acabé de gira con él como 25 años. Y grabé 9 discos, yo le produje 4 de esos discos a él. Y bueno, tocamos un chingo, pero gracias a Cipriano también conocí a Gerardo Enciso. Ajá. Él me lo presentó. Y pues yo entré a tocar con Gerardo en ese momento. Tocamos mucho en esa época. Los conciertos más grandes aquí me acuerdo en el Roxy, justamente. Y grabé en el disco Los Cuentos del Miedo,
que fue su primer disco con disquera, digamos, porque Gerardo solo tenía un disco anterior a ese, que es el A Contracorriente, Gerardo Enciso y el Poder Ejecutivo, donde está Amo mi país y esas canciones. Ujú. Y ese disco lo hizo él independiente. Entonces, la primera vez que tuvo disquera fue en los 90s, que su disquera fue Culebra, Sí. que el presidente de Culebra era su fan. O Sí. sea, de cuando nosotros tocábamos en México, Humberto venía a que le firmáramos autógrafos. Y después le firmaron un contrato. Y después terminó siendo el de Culebra, ¿no? Y pues, para hacerla corta, no lo trató muy bien a Gerardo, digamos, en ese momento. Él habiendo sido su fan y sabiendo quién era Gerardo, no le ofrecieron un buen deal. Pues luego se pudre la Este- gente con esos tipos de instituciones. Sí, yo tengo mi... O sea, creo que Culebra fue un buen momento, estuvo en un buen momento, existió en un buen momento el sello, y hizo buenas cosas, pero también desechó otras y trató mal a otras bandas que les fue bien después, Sí. pero que en ese momento fueron despreciados un poco Pero que por sí el sello. que sí pasa un poco eso, ¿no? Como que la institución misma o el poder o cierto poder los empiezan como a pervertir a la gente, se hace. A Yo lo Gerardo- veo casi a diario en esta ciudad. Sí, a Gerardo le pasó que le ofrecieron un buen trato en el contrato, o sea, le ofrecieron un buen porcentaje de regalías, algo que no se estilaba en esa época, pero le condicionaron su contrato a la cifra de ventas, como también se estilaba en esa época, ¿no? O sea, es un contrato por un disco, o sea, es un contrato por 3 años y 3 discos. Pero si el primer disco no rebasa las tantas mil copias, entonces se cancela el contrato. Ah, y y eso entonces pasó. eso pasó, porque además cuando el disco salió, no le hicieron nada de promoción. Sí, claro. No le metieron ni un peso. Y cuando Gerardo fue a quejarse de eso, le dijeron, no, pues es que estamos firmando a Tijuana, no, y es que también tenemos el disco de La Castañeda, y es que también tenemos el... Y Gerardo le dice, sí, güey, pero yo llegué primero, ¿no? O sea, ve haciendo las cosas en orden, y en lugar de firmarte 10 bandas, pues las 4 primeras, dales promo. Pero ellos se agarraban mucho en que sus 3 primeras bandas habían sido un gran éxito, que había sido Santa Sabina, Cuca y La Lupita. Entonces, como esas 3 bandas vendían mucho, sostenían el resto del sello, y ellos se engolosinaron y firmaron otros 10 bandas que después no pudieron sostener. Claro. Y entre esas, pues estaba Gerardo. Otro mundo, ¿no? Sí. Otro mundo de ventas, de Sí. de todo. A final de cuentas, Culebra era un subsello, pertenecía a BMG, y BMG era quien tenía la lana. Entonces, a final de cuentas, ellos decidían. Sí, ¿no? yo sí lo recuerdo de Culebra, que estaba como muy chiquito. Yo fui muchas veces ahí, conocía gente y estaba viendo muchos amigos involucrados. Y sí, se notaba mucho eso, como que era el chiquito de BMG. Y tú escuchabas cómo sonaban los discos masterizados y todo de BMG, y veías, bueno, escuchabas lo que salía en Culebra, y para mí, desde mi perspectiva en ese momento, siempre sonó más chiquito. Ujú. Sí. Santa Sabina, Cuca, eso es, o sea, comparabas los audios Sí, de algo de Fobia. eso o pasó de, después. O de Maldito, de Caifanes. Exacto. Y los comparabas con Ándale, cómo sonaba con los de Santa Fobia. Sabina. O sea, Fíjate. Santa Sabina era una banda que sonaba muchísimo mejor en vivo, En vivo, sí. que en el disco. El disco estaba todo opaco. Bueno, opaco, sí, además no el sé, disco fue todo un asunto, de ellos mismos lo han contado muchas veces, ¿no? De sus agarrones de producción con Markovich. Ah, claro. Pero, claro, eso te iba a decir. pero fíjate, el de Santa Sabina, para mí, en esa época, de esos 3 discos, es el que mejor suena, ¿no? De Cuca, Santa Sabina y La Lupita. Santa Sabina es el disco que mejor suena. Pero comparado, como dices tú, con los otros 3 de BMG, que eran Caifanes, Fobia y La Maldita, No, sonaban bien. esos discos sonaban otro pedo. O sea, el de Fobia en particular sonaba así, que dices, ah, cabrón, este suena bien diferente. Sí. ¿No? Entonces, pues sí había una diferencia de nivel también. Y de, por supuesto, Por videos, o sea, los lugares donde estaban Sí. tocando. Pero fíjate, a eso vamos un poco con lo que decíamos al principio, que el rock es como de gente grande. Esas son las cosas que pasaban en los 90s. Eso ya no volvió a pasar. No. Y ahora también es tan diferente el negocio que no va a volver a pasar tampoco. No, para nosotros es una locura darte cuenta de eso y entender, porque la otra vez que vino Josh, Sí. ¿no? y nos estaba como diciendo, no sé si Ándale, dentro sí. del podcast o aparte, pero nos decía cómo estaba como los deals de distribución y que esto y que el merch y los 360 y un montón de loquísimo, cosas. sí. Y bueno, ni siquiera George Rhodes, ¿no? Que está en este rollo del regional y medio, o sea, Sí. son como cosas, y el trap y el rap y estas cosas, el reggaetón. Y en lo que se han convertido a nivel industria y a nivel negocio, Ajá. que no tienen nada que ver cómo funcionaban las disqueras.
Sí, no, nada que ver. Y a ti te tocó entonces como conocer ese mundo en México, justamente. Sí. Porque en Argentina te había tocado conocer una industria, pero la industria como del trabajo. Solo del espectáculo. Del Sí, espectáculo. o sea, en Argentina, digamos, yo había estudiado, o sea, me había tocado más la onda de conservatorio, audiciones y conciertos para la familia y así. Más contacto con la música clásica, vi muchas óperas, vi muchas cosas en el teatro, porque también tengo tíos y parientes músicos que están en eso. Y tengo primas que más chicas que yo, que tocaron en la Sinfónica Juvenil, entonces yo las iba a ver y bueno. De hecho hay un video muy curioso de Spinetta cantando en Córdoba con la Sinfónica Juvenil y el primer violín es mi prima, está sentada al lado de él. Órale, qué chingón. Y cuando ella estaba pues, chiquita, tendría unos 14 años, una cosa así, 15. Y bueno, total que sí, esa parte, o sea, ahí aprendí, digamos, a hacer plomo, como dicen allá, a hacer secre, como dicen aquí, ¿no? O sea, armar un escenario. Tirar cables, poner las bocinas y a cablear todo, cabrón, y a ver. O sea, en el festival ese, por ejemplo, me tocó o sea, la primera vez me tocó ser músico, ¿no? Yo iba como músico de la Legión. Pero el siguiente año yo trabajé en ese festival como secre. Entonces me tocó armarle la batería y armarle el escenario a Charlie Alberti, a Willy Turri, a músico que eran o sea, a Willy Turri es mi ídolo hasta la fecha, ¿no? O sea, es un baterista que yo admiro un chingo. Y no solo lo vi tocar, le armé la bataca yo, ¿me entiendes? O sea, lo tuve ahí al lado diciéndome, no, mira, súbele la tarola, ponle el plato acá. Y luego se subía y tocaba y yo lo veía aquí al lado, ¿no? Entonces le copiaba todo, o sea, claro, por supuesto. Qué chingón. Y lo mismo me pasó con Joe Barone, con el baterista de Los Paralamas, que yo soy súper fan de Los Paralamas. El mejor del mundo. Y ese baterista también, o sea, no manches, me voló la cabeza. Era Por Stuart cierto, Copeland, pero brasileño, no manches. Por cierto, ¿sí sabes, ahorita que lo dijiste de Stuart Copeland, que él toca con el guitarrista de Police? Con Andy Summers. Con Andy Summers y un cantante brasileño, cantante bajista. No sé si sabías. No. Ya tiene como 2 años un proyecto que es así como tipo de Police con este bataco. Es una riata, a mí me y encanta. dice Andy Summers que él no quería revivir las rolas del Claro. Police hasta que escuchó a Joe dije, Barone. no, con Sí, él sí, 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 sí. con él sí se... Sí, es brutal, es un baterista súper brutal. O sea, yo además de que fui a Brasil por primera vez cuando tenía 5 o 6 años y por última vez yo creo que tenía como unos 16 años, una cosa así, cuando fui 3 o 4 veces a Brasil de niño y todas las veces nos tocó ver carnaval, conciertos, comprar discos y mi papá era muy de meterse a las tiendas y comprar. Y entonces he visto bateristas brasileños desde hace mucho y son increíbles, o sea, tienen una musicalidad y una manera de ver la percusión totalmente distinta al resto. Y este cuate en particular siempre me gustó mucho porque es muy Copland, ¿no? O sea, toca muy Police, pero brasileño, o sea, no pierde eso, ¿no? Sí. Y lo aplica. Entonces me encanta. Y lo he visto muchas veces y esa vez le armé la bataca también, ¿no? O sea, me tocó verlo ahí heladito y así. A Pedro Aznar, a Virus, a Soda Stereo, a Papo, y ahí de primera mano. a Riff, ¿no? A Papo, a Sumo. Sobre todo porque estaba muy morrito tú. Y porque en esa época estaba también esa movida. O sea, había todas esas bandas que rolaban en todos los festivales. O sea, Fito traía su banda con el Tuerto Wirtz, Tweety González y Spinetta traía la banda con el Mono Fontana, J. Morelli, Machi en el bajo. Son unas bandas increíbles. A mí me tocó ver esos músicos así en cortito, ¿no? O sea, de estar trabajando ahí en el festival, armándoles el escenario, dándole vuelta a la tarima, a la batería y esa onda, ¿no? Sí. Entonces ahí aprendes un chingo. Oye, ¿y cuál es tu visión? Nosotros siempre como que, no sé, como que pensamos en esas diferencias tan fundamentales con el rock argentino y el rock mexicano, que, no sé, por ejemplo, la población en general o los fans argentinos son mucho más de consumir su propia música. En México, bueno, pasan estos fenómenos, como dices, de rostros, ¿no? Sí. Que los repudian. Yo no sé si eso se da allá
¿O será solamente de acá? No entiendo esta cosa y por qué también hay tan poco. O sea, hay muchas bandas, pero solo pocas pegan. Cuando pegan o cuando tienen éxito, la gente no se los perdona. Está el famosísimo caso de Maná, que justo Sí. los tapatíos son los que más los odian. Sí. Y nunca he entendido por qué. Curiosísimo, sí. Y bueno, eso, ¿cómo lo ves a diferencia de, porque te tocó justo de venir, esto que nos estás Sí. platicando, a llegar a una movida también que estaba emergiendo? Aquí era distinto. Aquí llevaba como 10 años de retraso, por llamarlo así. Qué loco, ¿no? Comparado a la escena argentina. Pero cuando yo llegué aquí, me tocó el inicio de lo que aquí después fue la movida de los 90s. Y yo también cuando llegué aquí decía, qué extraño todo esto. Porque yo ya había escuchado cosas de rock mexicano que nos mandaban, ¿no? De México a Argentina. ¿Tipo qué? Entonces, por ejemplo, yo escuché el Tri. Me mandaron un cassette que traía así de fotos así. Sí. Three claro. Songs in My Mind. Yo veo esto y digo, a ver, pues lo pongo y cuando era niño, mi jefa me dijo, quiero sentirme orgullosa de mi hijo. Y dije, ¿qué es esto? Bye. O sea, Claro. así me pasó, tal cual. Llego aquí a México y les digo, a ver, a los primeros chavos que conocí de mi edad, ¿no? Oye, ¿hay rock mexicano? Sí. Dime una banda así, la banda más chida de rock mexicano. Y me dice el cuate, mira, la banda más chida de rock mexicano no ha grabado disco todavía. Y le digo, sí, ¿cómo se llama? Santa Sabina, me dice. Ya. Y me dice, pero la banda más chida de rock mexicano que tiene disco es esta. Me dice, Maldita Vecindad. Entonces yo dije, sí, bueno, fui a una tienda, me compré el disco Maldita Vecindad, el primero. No había salido el circo todavía. Claro, el Morenaza y ese rollo, sí. ¿no? Morenaza de mi alma, ven acá, ven, toma. Dije, ¿qué es esto? O sea, ¿esta es la mejor banda de rock mexicano? ¿Qué onda? ¿No? O sea, ¿dónde está la poesía? ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está la estructura musical? ¿Dónde está la armonía? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Unos meses después me toca ver a Maldita Vecindad aquí en la FIL. Fue el concierto famoso de con heridos y que se paró la avenida Mariano Otero porque la cantidad de gente que había. Había 9,000 personas. Cuando los vi en vivo y vi lo que pasaba con la gente, ahí fue cuando dije, va por acá. Ya entendí. O sea, no era una cuestión musical totalmente, ¿no? O sea, hay una cuestión de identidad ahí y de que la gente se ve representada con esa banda que no lo tiene otro grupo. Que eso sí lo tenía Maldita, ¿no? Claro. Entonces, ahí fue cuando dije, mira qué loco, sí, ya vi por dónde va. Sí. Ya después viendo los créditos, yo soy muy de los créditos de los discos, yo decía, Santa Olaya y esta, o sea... Ya en el circo, claro. Sí, ¿por qué están estos cuates aquí, no? O sea, ¿por qué Santa Olaya produce esta banda? Sí. ¿No? Entonces ahí fue cuando... Ya después... Y ya viste en el Rompan Todo, ahí Sí. platican que probablemente, o estaba en pláticas de que lo produjera Charlie, ¿no? Charlie García. Sí, sí. Y que así como que no. Imagínate, que iba. Qué no sé. loco hubiera estado. Sí. Total que hubiera pasado como con los abuelos de la nada, se terminan peleando. Sí, sí. Total que me pasó lo mismo con el Tri. Exactamente lo mismo. Los viste en Estaba vivo, tocando te con cambió. Cala, yo estaba tocando con Rostros. Y un día me dice Cala, vamos a ver el Tri aquí a la Concha Acústica. Fue aquí. Bueno, pues vamos, ¿no? Y pues estábamos hasta adelante y estaba hasta la madre. O sea, la gente subida hasta los postes de luz así. Y sale el pinche Lore y dice, a ver, hijos de la chingada. Y ¡guau! Y yo dije, ándale, mira este cuate. Sí. Ahí fue cuando dije, cámara, mira el Tri. Y aparte suena bien. O sea, el Tri siempre suena bien en vivo. Bueno, todas las veces que yo lo he visto suena bien. Es una banda de blues. Buah. La neta, la última vez que los vi en Rock por la Vida con Lalo Toral en el piano y todo, suenan chido. O sea, suenan bien, suena potente. Que no me gusta el desempeño totalmente del show. No comparto muchas cosas del espectáculo del Tri, pero entiendo cómo funciona. Sí. Y finalmente No, pero- están al nivel. Pero está interesante que digas, ¿dónde está la armonía? ¿Dónde está la poesía? ¿Dónde está...? así, Pues toda es que la- yo venía de escuchar esto, ¿no? O sea, después de escuchar a Caetano Veloso, Los Paralamas, Spinetta y Charlie, y Jero Girán y la chingada, yo decía, Lo llegaba aquí y decía, fuerte, ¿qué pasó? lo fuerte de rock argentino, de rock en México, en los 80s, 90s, no era eso. No, después lo entendí, te digo, pero sí. Todavía... O sea, como para eso tienes que enfocarte en otro tipo de música, un poquito o más under, o más por el lado, no sé. Mira, me pasó. Hay un hueco todavía. Me pasó. Porque yo al mismo tiempo, digamos, que estaba escuchando eso y conectándome con eso, también seguía siempre muy conectado con los troveros aquí, ¿no? Y con los cantautores y tal. Entonces yo veía mucha más onda y creatividad por ahí
que en el rock, Sí. ¿no? En el rock era, fiesta, fiesta, baile, baile. Y yo decía, está bien pues, pero hablemos de otra cosa, ¿no? Y los cantautores era... pero unas letras bien chidas, Sí. ¿no? Y de pronto decías, ya, párale con la guitarrita, cabrón. O sea, toca la rola, pero con un arreglo. No, o sea, siempre me parecía que a cada uno le faltaba la otra parte. Sí, ¿No? O sea, hay cierto. buenos cantautores, pero no terminaban de sonar chido. Siempre sonaban a peña. Ajá. Y hay buenas bandas de rock Es que correcto. no tienen contenido, que no saben de qué hablar. A pero Fernando suenan bien- Delgadillo, pero suenan chingoncísimo, ¿verdad? O sea, Entonces, si a alguien se le hubiera ocurrido Fernando Delgadillo haberlo puesto en una banda de rock por ejemplo, y así, bien instrumentada, bien arreglada, porque él era un rockero, güey. así es. Físicamente, intelectualmente era un rockero. Claro. Pero pues su música, o sea, Sí. sonaba al cubano, Sí, es Silvio, ¿no? a Silvio Sí, del sí. 71, güey. Claro, claro. En el 98. Claro, mismo Silvio innovó en sus propias cosas en hacer eso. Claro. En fin, en ese punto creo que ahí sí hay una diferencia importante, digamos, entre el rock argentino y el rock mexicano, en específico en el rock, porque el rock argentino tuvo dos etapas muy marcadas. Una es como su etapa de nacimiento un poco naif, más ligada a los Beatles y a los covers y a los Teen Tops y al rock mexicano que llegaba en esa época. Y luego, inmediatamente después, a la etapa contestataria, rebelde, Sí, que tuvo mucho que ver. politizada, que tenía que ver con con la la dictadura y eso. cuestión sociopolítica que pasaba en Argentina. Aquí el rock, que eso es algo que sí se ve en Rompan Todo, y me parece que es el error de ese documental, es que lo quieren englobar como si el rock siempre fuera contestatario y rebelde. Aquí en México no lo es. Ajá. Aquí en México el rock no es rebelde ni contestatario. No, el nunca rock lo es fue. del PRI, o sea, nació en la época del PRI, pues, y nació bajo ese régimen y hablando de cosas que no tenían que ver con la política. Y siguen. Y pasó mucho tiempo para que apareciera una banda como Molotov. O pasó Sí. mucho tiempo para que apareciera, no sé, o más bien durante muchos años en el underground estuvo Jaime López o Guillermo Briseño o Gerardo Enciso diciendo cosas que no están en el mainstream, ¿no? Claro. Entonces, Y que Molotov un poquito también, yo siempre digo que es más la forma, ¿no? O sea, Sí. el gritarlo y el decir puto y el decir malas palabras, pero en realidad como que si ves y analizas su discurso tampoco es como que esté tan politizado. ahora ya no. No, no. Cuando salieron, ¿no? Cuando salieron era un momento Pues sí, clave. hablaban de Jacobo Saludowski. Era un momento clave también. Pero creo que lo abordó más, de una manera más poética, por ejemplo, Caifanes con El Comunicador. por ¿no? ejemplo, Y varias cosas. Santa Sabina también hablaba. Santa Sabina, La Barranca. Lo que pasa es que no era tan evidente. Hay muchas otras bandas que han hablado de cosas más importantes y que no llegan a ese punto de difusión. Sí. Pero también, mira, el otro día, yo soy muy seguidor de los canales de los ingenieros de sonido argentinos que me gustan mucho. Y sigo mucho a Andrés Mayo, que es un gran masterizador y él tiene todo un ciclo de programas súper interesantes entrevistando a productores y a otros inges. Y el otro día entrevistaba a Juan Blas Caballero, que es el productor del último disco Richard Coleman. Y el cuate decía una cosa que es muy cierta y que también tiene un poco que ver con esto de que el rock ya es más de viejos o ese formato que nosotros vemos, ¿no? Y es que a nosotros nos gusta o nos gustaba más la música cuando la obra era el fin, ¿no? El objetivo era esa obra. Lo que tú vas a mostrar, ese es tu fin, ese es tu objetivo. Y ahora la música es el medio para vender otra cosa. Sí. Entonces, ya no es el fin. La música no importa tanto, porque lo que estás vendiendo es el video, la imagen, la moda, el canal, Chichis. lo que tú quieras. Sí. Sí, o el ser influencer, ¿no? El ser poderoso y el poder Entonces, influenciar. esta no sé por qué le dicen cuestión así. de cómo funciona ahorita lo que hablábamos de las disqueras y las redes y esto, cómo funciona una cosa y la otra, tiene un poco que ver más con eso. O sea, me parece que la parte de que a nosotros nos gusta de la música, que es que tenga más contenido y que la obra sea estética o propositiva, se quedó un poquito de lado o se quedó en nichos más chiquitos Más bien, y el exacto. mainstream grande de la música a nivel global, de cómo te diría, cómo se promociona y cómo se logra que toda esa música se escucha ahora a nivel global, que antes era, o sea, hasta los contratos venían por regiones, ¿no? Claro. O sea, claro. tu contrato era aquí en México, ¿cuántos países? Y, ¿no? En la región. Ahorita todo es global.
Entonces, las cifras han cambiado hacia los dos lados. O sea, ahora tú subes algo a la red e inmediatamente está en todo el mundo. Pero también, ¿cuánto ganas por subir eso a la red? Sí, bueno, está virtualmente está en todo el mundo. Claro, no tiene mucha relación con una cosa con la otra ahora, ¿no? Y entonces, sí, es paradójico ver que estás en todo el mundo y no estás en realidad. Sí. ¿Cómo vas a estar solo por tener presencia? Está este video famoso de Richard Bona, el bajista que dice eso, ¿no? Dice, mi último disco vendió 6 millones de copias en Spotify. Dice, 6 millones de reproducciones. Dice, y gané 0.3 centavos. Si quiere decir que para comprarme una playera, dice, pues tengo que vender 25 millones de reproducciones, cabrón. O sea, no mames. Sí. ¿Cómo ha tenido que cambiar todo, no? Hasta incluso las cantidades de los discos de oro y los discos de... O sea, claro. Antes eran muchísimas más para tener un disco de oro, por ejemplo. 50,000, bajaron un montón. 250,000, ajá. Ya al rato va a llegar así de, bueno, vendiste 10, ya, listo. Ya está. Disco de oro. Es que ahora ya no cuentan las copias. Ajá. Ahora se cuentan las reproducciones. Sí. Y también mientras estamos hablando va cambiando, porque son las reproducciones, pero también luego tiene que ver las veces que utilizan tu música en TikTok, en YouTube, en menciones, en redes sociales, en historias. Todas las reproducciones. Y eso es un poco difícil de medir y también es mentiroso. Sí, claro. Tú lo puedes comprar. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, ya no sabes tampoco qué tan real es. Sí. ¿No? Si ese artista de verdad tiene 25 millones de reproducciones o cuántas compró. ¿No? Lo que creo es que no está mal o no está tan mal si fuera como una forma de hacerlo, no la forma de hacerlo. O claro, que todos los artistas ahora estén pensando así, como tendemos a estandarizar eso y la manera de tener éxito o de medir tu éxito es ese. Y eso es lo que a mí me parece que no debería. No más. Súper curioso, es súper curioso. Yo, la verdad es que estoy muy decepcionado del ¿cómo decirte? De lo que se ha convertido, pues, el medio, ¿no? El medio musical. Es cierto. Me decepciona mucho la escena, o sea, un poco lo que pasa aquí, ¿no? Que haya tantas bandas y tan poquitos lugares para tocar y que todos los lugares ya se hayan medio puesto de acuerdo en que esa es la tarifa y no se puede pagar ni un peso más. Y entonces tú te tengas que adaptar al precio que te pone el mercado y no puedas cobrar tu precio. Qué interesante, ¿eh? Pues la primera vez que lo escuchamos, por ponernos aquí. ¿Cuántos años tenemos tocando y cuánto nos pagan? Ah, no, pues claro. Entonces, yo te puedo hablar como del circuito de los bares y eso. ¿A eso te refieres o te refieres más a los lugares? En todos los circuitos. O sea, me refiero al circuito de bares de las bandas de covers, al circuito de bares de las bandas originales y también a los foros que hay aquí, medianos y grandes. ¿Y quién es responsable de eso? Y es totalmente dispar. O sea, no es lo mismo tocar en el Escarabajo Scratch que tocar en el Teatro Diana. Y ni que tocar en el Telmex ¿no? Claro, o sea, la misma banda. Te brincas, sí, pero te brincas cifras y cantidades de público monstruosas. Sí. O sea, no puedes pasar de tocar en un bar de 100 personas a tocar en un teatro para 3,000. ¿Cómo haces para llevarte todo o sea, por más que en el bar de 100 personas metas 400 y se te queden 100 personas afuera, cuando vas al teatro, pues el teatro está vacío. Sí, claro. Y además, ¿cuánto te va a costar? ¿Y cuánto van a costar los boletos? ¿No? Sí. Y si te vas a brincar de ese al otro, ya son 9,000 personas. Entonces dices, no manches, o sea, no puede existir, o sea, no puede ser tan grande el brinco. Aquí no hay foros medianos, hay foros chiquitos y grandes. Sí, exacto. ¿No? Entonces, oigan, ¿y cómo ven ustedes? ¿Quién es responsable de eso? De esa como esta cosa que hablas de las tarifas y este rollo, o sea, ¿qué tanto son las bandas? ¿Qué tanto es el público? ¿Qué tanto es el circuito de los bares? ¿Cómo lo ven? No te podría dar una solución o una explicación. Nada más siento que todo el mundo tiene su parte. O sea, un poco es los músicos también que se rebajan a tocar por lo que te den, por un lado. Eso siempre ha existido. Siempre ha existido que tú llegas a un lugar y le dices, mira, ¿cuánto cuesta tu banda? Vale tanto. Uy, es que no tengo, te pago la mitad. Y le dices, pues, no, ¿verdad? O sea, por la mitad, pues tráete una banda que cobre la mitad. Y eso hace. Y eso hace. Sí. Y a esa banda le ofrecen la mitad todavía. Sí. ¿No? Y lo aceptan. Y luego viene alguien más que cobra por la mitad de la mitad de la mitad. Sí. O que toca gratis sus famosos días de audición, ¿no? También, ¿no? Sí. Pero eso siempre ha existido, digamos. Si tú te quieres cotizar, pues... Y también es una cuestión que va directamente relacionada a cuánto público jalas tú, ¿no? O sea, una banda que jala mucho público nadie la cuestiona.
¿no? O sea, si tú eres Café Tacuba y cada vez que tocas llevas 50,000 personas, pase por aquí, ¿verdad? ¿Dónde quieres tocar? ¿Qué te traigo? ¿Quieres limusina o te mando? Claro, O sea, claro. ¿entiendes? Sí, el problema no está ahí. Ya no es el punto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú traes la gente, no hay problema. El problema es cuando no traes la gente, ¿no? O sea, yo trabajo con una banda ahorita que nosotros no jalamos público. A nosotros nos cuesta muchísimo trabajo hacer que la gente vaya a vernos. Claro. Entonces, ¿cómo convences a un promotor o a un lugar que te pague cuando tú no le puedes asegurar que la gente va a ir, ¿no? Sí. Y el chiste sería que te asociaras y coprodujeras, ¿no? Que de alguna manera... Pero también no es un poco como la manera como están acostumbrados a ver el negocio, que es ganar siempre, Sí. y que ellos también deberían, en un ideal, como que decir, bueno, esta banda no jala tanto, pero tiene mucha calidad y de alguna manera yo voy a apostar a esto, metiendo dinero tal vez de otras producciones que sí jalan mucho, y como esto un poco lo que es de las disqueras, Sí. sin también sin abusar, no ¿crees Pero que ¿quién haría eso? no sé. O sea, es como decir, los lugares no lo hacen aquí. voy a, en lugar de traer a McDonald's, voy a traer una hamburguesa con pan integral, con tal, todo bien sano, va a costar bastante más, pero ¿cómo voy a invertir en publicidad y en Sí. luz, en todo un lugar, establecer toda la onda? Para Sí. que, pues, no, o sea, si no es negocio, nadie lo va a hacer por más No. conveniente que sea. Así es. Ese es Hay el un punto problema. también importante, lo mencionaba por ahí. No, pero puede ser negocio después, ¿no? Sí, mira, me acuerdo de una plática que dio Yayo ahí en la ULM, que decía esto que es muy cierto. Decía, nosotros siempre como músicos estamos medio peleados con los promotores y los lugares y los productores, siempre nos quejamos de eso. Pero no podemos estarnos peleando con esa gente porque ellos hacen el mismo negocio que nosotros, nomás desde el otro lado. Así es. Y también les tiene que funcionar. Entonces, la mejor forma es asociarse, ¿no? Pero los lugares no se asocian con el artista. Los lugares solamente te ofrecen, ¿no? Ellos se aseguran su ganancia, como dices Siempre tú, se asegura. y luego te ofrecen el extra, Sí. ¿no? O te ofrecen que tú uses el foro y cobres tú. Sí, ¿no? Entonces- tal vez es un poco a lo que me refería, no a que inviertan en algo que no es negocio, que evidentemente No. nadie lo haría, pero ni siquiera los mismos músicos, No, pero eso, como arriesgar un poco más, sí. ¿no? Irse y en algo que probablemente pueda después despegar sí, y es algo que también en algunos foros se ha discutido esta cuestión de que de los headliners de los festivales, ¿no? Esta onda de que todos los festivales grandes de Latinoamérica tienen las mismas 10 bandas de cabeza de cartel. si no quieren Y, arriesgar. y ninguno de los festivales se arriesga a quitar una de esas bandas de la cabeza del cartel y poner a otra o cambiar el horario. Sí. ¿Por qué no toca Caifanes a las 12 del día y cierra Siddhartha? No, ¿verdad? Siempre abre la banda menos conocida y cierra la más conocida. ¿Por qué no inviertes el cartel y logras que la gente llegue temprano a ver a la banda estelar y se queden después? Y ya están ¿no? ahí, claro. Por ejemplo. Darle una vueltita de tuerca. X, ¿no? O sea, me parece que hay formas Que también eso de... en toda Europa y Estados Unidos así ocurre. Ya lo hacen. No sí. necesariamente la banda que No. termina es la mejor, pero no tiene nada que ver. Montones de veces han tocado los Red Hot Chili Peppers a las 4 de la tarde, ¿verdad? En Claro. un festival, o sea, no... Y a veces no lo es- hacen como que medio de sorpresa, ¿no? Es lo que digo, es que si lo haces a propósito, pues también acostumbras a la gente que en lugar de que llegue a las 8 de la noche nomás a ver las dos últimas bandas, pues lleguen temprano y se... Y que no saben quién va a estar en una de esas, se dan una y sea sorpresa, más, claro. sí, no sé, eso a nivel de festivales, a nivel de local es complicadísimo, porque también conocemos a los lugares y cómo les va, y en algunos de los lugares puedes sacar las cuentas fácilmente y ver cómo está saliendo, ¿no? Y pues es triste para la escena, porque somos un chingo y no alcanza, ¿no? O sea, no alcanzan los foros, no alcanza la lana, y no alcanzan los recursos para mantener la escena así. Y lo que sucede es que nos mantenemos nosotros, cada uno solo, ¿no? O sea, cada uno invierte en su equipo, invierte en llevarlo. Muchas de las bandas que están empezando, de los chavos que son nuestros alumnos, pagan por tocar. Sí, Entonces, es una locura. me resulta curioso, después de haber tocado tanto y trabajado tanto, no más aquí, sino en todo el país, ver cómo pasa esto. Y a la vez me sorprende un chingo cuando veo artistas que les va muy bien y que no están en ese circuito, sino crean el suyo propio, ¿no? Sí. Que es esto que ha pasado ahora con la red, ¿no? Que hay ciertos artistas que saben manejarse muy bien con la red, capturan un público de verdad fiel y lo explotan muy bien, ¿no? Y pueden llegar a cualquier ciudad y llenar un foro,
Pues sí, también quién sabe qué tanto muchos no nos hemos sabido acomodar, ¿no? Es Los curioso, tiempos. mira, yo ahorita me sorprende, pero mis hijas son súper fans de Trueno. ¿Han escuchado Trueno? Yo no, Qué buen nombre, qué buen es nombre. el nuevo trapero argentino. Es Órale. un morrito que empezó ganando batallas de rap a los 13, 14 años. Ahorita tiene 20. Es la vanguardia del trap ahorita. Viene al Tecate Coordenada ahorita y mis hijas están pidiéndome de rodillas que le compren los boletos. Y es sorprendente ese chavo. O sea, en 4 o 5 años es del barrio de La Boca, de estar ahí en la calle rapeando, a los festivales de Latinoamérica, cabeza de cartel. Wow. Y dices, ¿cómo le hizo? No tiene disquera, no tiene patrocinio. Hackeó el sistema. Solito. O sea, pegó, funcionó, capturó sus fans y los fue siguiendo y los agarró hasta que... Como que es más o menos lo mismo que hicieron todo el mundo en la historia de la música, pero con sus ciertos detalles en la forma, ¿no? Claro, lo que pasa es que a nosotros, o por lo menos a mí me tocó vivir esta época en que tú te colgabas de la disquera. O sea, si no tenías disquera no llegabas a ninguna parte. Claro. O sea, no podías ni rentar un estudio de grabación porque era tan exorbitantemente caro que ¿cómo ibas a rentar tú un estudio? O sea, no manches. Yo también vengo en la escuela en la que se decía que tenías que tocar muchísimo. Que tenías que irte a todos lados a tocar todo el tiempo. Eso también siempre ha pasado. O sea, es que en esa época también había, siento yo, más filtros, ¿no? Sí. O sea, tú para llegar a grabar realmente un disco y que la disquera te metiera dinero y lo promocionara, pues para empezar tenías que ser muy bueno. Sí. Empezando por ahí. O sea, tenías que tocar bien y sonar bien y ensayar mucho y tener training de escenario y estar al 10. Entonces, claro, te veía un scouter de estas disqueras y decía, mira, esa banda me gusta, te voy a llevar con el label manager de la disquera, ¿no? Todavía. Oye, entonces traía label. Sí me gustó. Ok, vamos a pagarles un demo. Ok, graben 4 rolas, ¿no? Y grababan 4 rolas y ya con el demo te decían, ok, se lo vamos a mostrar al presidente de la disquera. Sí. Y el presidente decía, ok, fírmenlo, ¿no? Entonces, ya que te firmaban, los contratos, para empezar, te daban un anticipo de regalías, te daban el estudio de la compañía generalmente. Oye, Dani, pero también cuántos casos hay de gente que pasó todo eso, les hicieron su video y todo, y tronaron y quedaron con una deuda. Sí conocen 2 o 3, ¿no? Varios, sí. Muy que se quedaron cercanos. Que se quedaron con una deuda aún. Pues, no sé si todavía la tengan. Yo recuerdo hace pocos años a la dosis de Richie diciéndome, oye, nos quieren cobrar de la disquera el videoclip, ¿verdad? Así. De toda, no manches. Y yo decía, no, pero no manches, si es Sony. O sea, no me digas que no tienen lana, ¿verdad? O sea, te pueden decir cualquier cosa menos que no tengan lana, ¿verdad? Les andaban comprando el videoclip al grupo. Entonces dices, pero ¿quién? O sea, ¿están locos? ¿Qué? Sí. O sea, ese tipo de cosas a mí se me hacen como increíble, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a cobrar a la banda el video? Pues sí, como una cosa todavía así arcaica de ese sistema que existía antes, que era como un inversionista, alguien que apostaba en ti y de esa manera, pues te le debías. Sí, pero digamos, la disquera siempre recuperaba. Está bien, ellos invertían un chingo de lana que tú no podías tener. Tenían que recuperarla, pero también se repartía el dinero. Digo, es chistoso. Ahora lo vemos como algo bueno. En ese momento también nos quejábamos de los porcentajes y de la forma. Es cierto. Ahora decimos, híjole, ojalá tuviéramos disquera ahorita, ¿verdad? La neta. Pero pues la verdad es que en esa época también le batallamos a conseguir buenos tratos y buenos contratos. Y yo las veces que tuve firmado, no creo haber visto un peso nunca. ¿Nunca? Alguna vez con Pentagrama sí nos pagaron. Pero en los shows sí. Sí, en los shows sí. ¿Cuál fue como la banda en la que estuviste? Tenemos que publicar tu currículum. Sí. Pero ¿cuál habrá sido la banda con la que más chido te fue en cuestión así económica de estar para todos lados? Mira, ahí comparto un poco lo que decíamos del éxito y lo que es la fama y el éxito. Una cosa es la fama y otra cosa es el éxito y otra cosa es el negocio, ¿no? A nivel de chamba, yo siempre he tenido chamba. No siempre he ganado lo que he merecido, ni siempre me ha ido bien. Hay bandas con las que me ha ido comercialmente o monetariamente muy bien y que duraron muy poco tiempo, por ejemplo. Y hay bandas con las que he tocado muchísimos años y que a lo mejor no me fue tan bien monetariamente en el momento, pero al paso de los años sí.
¿no? O Órale. sea, tanto por el volumen de cantidad de shows como por los discos que grabamos o el alcance que esa obra tuvo. La satisfacción, ¿no? Exacto. O sea, eso es que... Entonces, ¿cuánto para vale mí, estar satisfecho? Es lo que te digo, hay cosas, por ejemplo, respondiendo a la pregunta puntual, la banda con la que comercialmente me fue mejor de dinero fue con Cava. Fue el grupo que más me pagó y con el que más fechas tuvimos de corrido. O sea, yo toqué con ellos 1 año y medio sin parar y tocamos de miércoles o de jueves a domingo. Oye, ¿y tocar con Cava cómo es? ¿Cómo ves las diferencias? Digo, te lo pregunto no solamente por así como tipo fan, ¿no? Sino las diferencias como así que puedes ver muy claras en un show de rock y en este tipo de cosas que supongo que es, o yo me imagino que es mucho más profesional y pues, no sé. Pues mira, fue un momento que profesionalmente me estaba yendo bien. Yo llevaba mucho tiempo, o sea, llevaba 10 años viviendo aquí en Guadalajara y tocando ya con un montón de bandas. Ya había grabado 15, 20 discos, no sé. Y armamos el grupo La Roca con Pablo, primero con Pepe Quesada en el bajo, después con el Chino en el bajo y firmamos contrato aquí con Fugazi Records, grabamos un disco, pero nosotros solo teníamos contrato por un disco. Y cuando se acabó nuestro contrato decidimos irnos a México a ver si conseguíamos otra disquera que nos firmara para hacer otro disco. Incluso el disco que queríamos hacer era doble. Y conseguimos chamba en una agencia de management en donde estaba Liz Hill, otra vez esta chava, ya en ese momento ex esposa de Pablo. Pero Liz trabajaba en una agencia que se llamaba Línea de Producción, que manejaban a Julieta Venegas, a Arnaldo Zúñiga, a Cava, y también manejaban a Lucibel, a Los Enanitos Verdes y a La Ley. Entonces nos topábamos todas esas bandas en las salas de ensayo, en la oficina y ahí mucho con ellos. Y ahí nos consiguieron ellos la chamba para ser músicos de Arnaldo Zúñiga. Entonces nosotros empezamos los 3 a trabajar con Arnaldo. Estuvimos con Arnaldo como 1 año. También con Arnaldo ganábamos bien y trabajábamos bien, nada más que no tocábamos tan seguido, pero más o menos. Y tocando con Arnaldo, los Cavan tuvieron un pleito con su banda y nos fueron a ver tocar con Arnaldo y nos audicionaron. ¿Qué eran? ¿Un cuarteto o un quinteto? Nosotros éramos un trío. Éramos guitarra, bajo, batería. Con Arnaldo Zúñiga teníamos a Miguel Villicaña, gran pianista, que era el pianista de él, y tocábamos con él. Con Cava, cuando nos audicionaron por primera vez, no teníamos tecladista. Entonces, metimos a uno para hacer, era mega necesario. Sí, ¿no? para hacer la audición. Hicimos la audición, nos contrataron. Y cuando nos pasan las fechas así de la gira, el tecladista de ese momento nos dice: yo no puedo en esa fecha, haz de cuenta, ¿no? La primera fecha de la gira. No. Y entonces le dijimos bye y lo contratamos a Edgar Huerta. O sea, yo lo conocí a Edgar de aquí, ya había tocado yo con él años antes, estaba bien chavillo. Sí. Y yo dije, ese chavito, ¿verdad? Y le hablé: oye, ¿qué estás haciendo? Nada, ven acá. Y lo metimos en el grupo. Entonces, claro, los Cava lo adoraron, ¿verdad? El niño tecladista y perfecto. Entonces, sí, porque aparte que sí estaba muy chavito, aparte siempre parecía, ¿no? Sí, como una especie de alien ahí. Y en esa época traía un Norley chiquito así, que nadie tenía un Norley. Y tenía todos los sonidos así perfectos de los discos de ellos y entonces lo adoraron. Sí. Y como que tiene mucho esta onda. Sí, digo, claro. Después, claro. Y agarró la onda perfecto, ¿no? De ahí salió Belanova después. Claro. Total que... era un momento también importante para ellos y como banda, como de crecimiento, y entonces pues trabajábamos super pro. O sea, eso, ahora sí que como decía Pablo, a lo bueno se acostumbra uno rápido. O sea, teníamos camionetas, teníamos staff, teníamos un escenario monstruoso. O sea, yo tenía 2 acres para mí, y teníamos ingeniero de monitores, ingeniero de sala, una chava ingeniera de luces increíble. Una camioneta para nosotros, nada más que la banda éramos 4, teníamos una camioneta de 15 pasajeros solo para nosotros. Entonces nos llevaban al aeropuerto, nos llevaban a la que nadie correteaba. Hombre, o sea, sin bronca. Sí, o la correteaban si se confundían, ¿no? Sí, no nos correteaban. Es que entonces, eso está chingón. y viajábamos casi siempre en avión, pocas veces viajábamos por tierra. Nos hospedábamos siempre en hoteles, Fiesta Americana, Camino Real, Holiday Inn, Hyatt, etcétera. Y por entonces, todos claro, lados. todo el país. Y además no era en orden la gira. O sea, salíamos el jueves a Tampico, y el viernes a Acapulco, y el sábado Veracruz, y el domingo Tijuana,
Y decías, ¿qué le chingo? O sea, por lo menos Están haciendo ahí no, pentagramas, la otra punta del país. Entonces, pero hicimos todas las capitales de estado, toda vida y vuelta, 2 veces fácil. Y entonces tocábamos mucho, ganábamos bien, teníamos buenas condiciones de trabajo en general, el staff era poca madre, traíamos el ingeniero de Molotov, y nuestro ingeniero de monitores era el Mini-Me, o sea, el ingeniero de Santa Sabina, ¿no? Entonces, bueno, gente súper chida en general. Trabajamos muy bien con ellos. La bronca fue después, hubo un momento de ruptura para ellos interno con su manager. Y se pelearon y quisieron cambiar de patrocinador y contrataron otro manager que nos acabó corriendo a todos. Claro. En fin, pero digamos que a nivel comercial ese pudiera haber sido mi punto más alto porque fue el momento en el que yo más dinero gané, me compré un coche, terminé de pagar mi casa, ¿me entiendes? O sea, cosas que uno dice, ¿cuándo voy a ganar esto? ¿Me entiendes? Cosas así. Pero la realidad es que a nivel artístico, por llamarlo así, o profesional. O de satisfacción, como decía acá el exacto, maestro de satisfacción son otros los momentos. Para mí un momento importante fue el momento del personal, el pico del personal, mediados de los 90s, que habíamos grabado el segundo disco y estábamos tocando en el Roxy, en el DF, fuimos a España. Ese momento estuvo bien chido también. Sí. Y luego tantas giras y tantas tocadas y tantos discos con Cipriano también. O sea, no mames, conocí con Cipriano un chingo de músicos en todo el país que todavía hasta la fecha tengo contacto con la mayoría. Unos musicazos de jazz así, pero increíbles en todas las ciudades. Chingón, o sea, muchos de esos músicos ya ni siquiera están aquí, están en Estados Unidos, en Europa, etcétera, ¿no? Javier Reséndiz, unos pianistas brutales. Y así, chingo de gente, ¿no? Y muchos discos, los discos con Cipriano siempre fueron multitudinarios, ¿no? 30, 35 músicos, 40 músicos para cada disco, entonces era un rollazo. Y como yo le produje varios de esos discos, organizar la producción de eso también fue un numerito. Y fue para mí, artísticamente y a nivel técnico de operación, como yo ser el ingeniero del disco y todo, súper aprendizaje, ¿no? Sí, no, gruesísimo. Oye, y años después siempre sale ese tema porque es el de los más recientes. Pandemia, ¿cómo te fue con ese rollo? ¿En qué estabas? De la chingada. De la chingada, como sí, a nosotros. Pésimo. ¿Tú no tuviste la suerte de estar en algún trabajo normal? Sí, tengo un trabajo normal, o sea, yo trabajo en un colegio, doy clase de música ahí, pero la realidad es que pues también en el colegio la pandemia nos pegó a dar clases virtuales y entonces ya mi clase era súper difícil de dar. Ay, sí. Virtual y fue complicado. No perdí el trabajo y ahí sigo trabajando, pero de cualquier manera fue bien complicado esa parte. Pero lo que sí perdí fue toda la parte de en vivo de lo que veníamos trabajando con la banda, o sea, con Afrodisíacos, que es con la banda más reciente pues que con la que estoy trabajando. Y en ese momento ya habíamos alcanzado un punto que nos había costado un chingo de años llegar. Sí. O sea, a ese punto en el que ya nos pelaban, ya nos contrataban, ya la gente nos iba a ver, habíamos capturado un publiquito así. Y entonces teníamos todos los fines de semana ocupados de marzo a fin de abril. No. O sea, 2 meses. Y en ese momento, nos empiezan a cancelar los de esta semana y luego las de la siguiente y luego ya los de abril y ahí valió madre. Y entonces nos paramos por completo, hicimos unos videos de cuarentena, hicimos unas grabaciones y una serie de cosas así, pero nos quedamos también un poco parados, esperando que ya la siguiente semana ya se pone todo bien, ¿no? Al principio pensábamos así, después ya vimos que no era, entonces aplicamos a 2 becas, aplicamos aquí una beca de aquí del estado y aplicamos a la Ibermúsicas, que es esta beca latinoamericana y tal. No ganamos ninguna de las 2. Según nosotros teníamos un proyectazo y estaba todo a poca madre. No nos dieron nada. Entonces no pudimos hacer un disco. O sea, tenemos un disco pendiente ahí con un chingo de rolas para grabar y no podemos hacerlo porque pues no tenemos disquera, no tenemos lana para hacerlo. Y nosotros lo que hacíamos era reinvertir la lana que ganábamos de en vivo en esas cosas, ¿no? En rentar los estudios y poder seguir haciendo. Y pues nos quedamos en la nada. Y en el medio, o sea, casi al principio de la pandemia perdimos al guitarrista que se salió de la banda. Y entonces claro, nos quedamos como cuarteto y no quisimos meter a otro integrante porque nos parecía que no era el momento, si no íbamos a poder tocar de cualquier manera. Y bueno, ya después de la pandemia la realidad es que no nos volvieron a contratar del mismo modo. Tampoco es que nos clavamos a super intentarlo, pero
sí, lo intentamos un poco y como que no nos O sea, fue pega como echar mucho unos y- 3 pasos para atrás y... Sí, y en este momento estamos en la disyuntiva en si casi dedicarnos a hacer una banda de estudio. ¿Sí? Pues es que es empezar de nuevo, ¿me Claro. entiendes? O sea, ahorita es lo que te digo que me decepciona un poco del medio, ¿no? O sea que no logramos enganchar con el medio aquí. No sé qué es lo que pasa. Es algo Sí, súper sí, curioso. sí, el problema es cuando no tenemos las respuestas, ¿no? No, Que justo, sí. o sea, como yo quisiera hacer algo al respecto, pero no Sí, sé qué es hacer. curiosísimo. La mayoría de la gente que nos ve en vivo nos dice, no manches, son buenísimos, qué bárbaro. ¿Por qué están tocando aquí? Deberían estar tocando allá, deberían estar tocando acá. Y les digo, pues llévame. Pues a lo ¿Verdad? mejor, O sea, ¿yo pues qué a te lo digo? mejor van a tener que aplicar el salto de charco y empezar Mira, a hacerlo desde allá. Es súper curioso. Mucha gente nos ha dicho que Colombia, que seríamos un exitazo en Colombia. Pues, ¿qué te digo? Yo siempre les digo, llévame. Pues, ¿qué te digo? Claro. A mí llévame, yo ya toco. Sí, pues esto de Que- las becas, que- pero luego a sí. veces se da que hay favoritismos y que ya están medio... A Que veces. eso es algo bien curioso que hemos aprendido. Digo, no nomás con Afrodisíacos, que yo he aprendido en lo personal de tocar. Esta cuestión de que, ya sabes, la típica pregunta, ay, tú eres músico, sí, ¿y qué tal tocas? Y yo les digo, mira, a mí ponme frente al público. Tú vas a ver. Pues sí. No, o sea, yo no me preguntes a mí. O sea, tú ponme las condiciones y yo te pruebo que funciona. Claro. ¿No? Y lo digo con la banda, ¿no? Y eso es algo que con la banda yo lo sé. O sea, yo sé que la banda funciona. Confías. en tu- ¿Por qué? Porque lo hemos trabajado. O sea, porque no empezamos ayer, Ah, sí, porque son las cin- rolas las hemos chambeado Son un como montón, 150 años de experiencia en el Exacto. escenario. ¿eh? porque le pensamos, porque nos sentamos a hacer la secuencia, porque nos sentamos a ver la armonía, porque nos sentamos a hacer los coros, ¿me entiendes? O sea, sí está pensado. Es como dice el Negro Rada, dice, o sea, son tonterías, pero lo hacemos en serio. Ah, exacto. ¿No? Uy, qué bonito. O sea, nos divertimos un montón, pero la música es de verdad, Claro. ¿no? Entonces, eso también, o sea, con Afrodisíacos tenemos esa parte, ¿no? O sea, sí nos divertimos, sí la pitorreamos y todo lo que tú quieras, pero la música es en serio, ¿no? O sea, sí está bien hecho, sí está bien pensado y sabemos que funciona porque lo hemos probado. Y lo mismo me pasaba con la Revo, y lo mismo nos pasaba con el personal, y lo mismo nos pasaba con Enciso. O sea, cuando la banda está amarrada, está amarrada. Sí, ¿no? O sea, que tú lo sientes, ¿va? Tú lo sientes no tienes inmediatamente. que ser petulante ni No. mamón, pues. O sea, Exacto. realmente sabes que está funcionando, que estás Así en un es. proyecto chingón que y funciona. es... Comparto porque yo los he visto a ustedes tocar y yo sé que les pasa lo mismo, ¿no? O sea, Sí, si subes al escenario y dices, yo sé, yo confío en mi banda. Exacto. Entonces, es un poco, ¿no? Esta cosa de que decir, no manches, tenemos esto y nadie le hace caso. Es como, Sí, ya a pues esta altura claro, me decepciona un poco. Sí. ¿no? Oye, y aparte para las malas de lo que te acaba de pasar. A ver, cuéntanos de tu accidente más reciente, que traes la mano ahí hinchada, operada 2 veces. Híjole, tengo el accidente que ningún músico quiere tener, que es romperse la muñeca. Y mucho menos un baterista, un Sí. percusionista. Pero pues casi para nadie, porque realmente Claro, pasa sí. lo mismo para la guitarra o para un cantante. el piano, no puedes mover la mano. Me caí de una tarima en un festival a punto de tocar, por ayudarle a uno de mis alumnos que estaba tocando a un lado. Y pues me subí a una tarima de una manera bien sonsa, pisando una silla de plástico, y cuando me quise bajar se había caído la silla y Para caí atrás. así. Y puse las manos y me rompí la muñeca. Entonces, pues parecía un golpe bien sonso. En ese momento me paré y, ay, pues qué padre. Y ya que vi la mano dije, algo no está bien aquí. Y pues, efectivamente, me tuvieron que operar. Me pusieron una placa, no funcionó del todo. Me volvieron a operar, me cambiaron la placa y estoy en ese proceso ahorita de volver a hacer rehabilitación y todo, pero... Sí, ahorita se ve así súper robótica. La tu mano, realidad ¿no? es que sí, no puedo todavía girar la mano, ¿no? Y no puedo cerrar la muñeca totalmente, entonces no puedo tocar, o sea, todavía me duele. Y... Está un 30% de utilidad. O sea, puedes como Sí. que recoger unos calcetines, nada más. Casi nada, sí. Es bien frustrante porque ya llevo 4 meses y la verdad, 4 meses es a mí se me ha muchísimo. hecho eterno. Y todos los doctores me dicen, vas bien, tú con calma. Y yo les digo, no, hombre, qué bien, yo estoy desesperadísimo. ¿no? ¿Y Pero sigues bueno. dando clases así? Sí. Sin tocar. O sea, con Sí, alguna mano. nada Sí, o sea, a veces para ejemplificar, pues me siento ahí, les pongo un poquito, pero la realidad es que sí,
me cuesta mucho trabajo y como tengo alumnos como de todas las edades, tengo alumnos que son niños muy chiquitos y a esos niños no les puedes decir, mira, tienes que agarrar la baqueta así, pero con la mano izquierda y hacerla así, pero con la izquierda. O sea, yo mejor me siento y se los muestro y entonces ya que me ven, ¿no? Y ahora no puedo hacer eso, ¿no? No les puedo ejemplificar una cosa porque no puedo yo hacerlo, ¿no? Que corriste con la suerte de estar en el entorno de tu colegio, de tu trabajo formal. Sí. Y, con lo cual, pues, lo cubre el seguro. Sí, hasta ahí todo bien. Pero pues no deja de ser incapacitante, pues, en el punto en el que pues tuve que dejar de tocar y también eso detuvo el grupo, ¿no? De alguna manera. Sí. O sea, volvemos al punto en el que ya estábamos queriendo regresar a tocar y encima me accidento yo y pues ya no hay batería y entonces yo les he dicho muchas veces, pues toquen ustedes sin mí, ¿no? Metemos un suplente y yo lo entreno. Pero pues no quieren. Pues es que también el espíritu, ¿no? Un poco, pues todo el... Sí, hicieron un par de tocaditas así acústicas sin mí y no les gustó y no quieren. Pues es que sí, es difícil, es difícil. Y bueno, yo también canto una buena parte, hago los coros y tal, entonces pues... No, para esa banda pues se eres pierde. Insustituible, me parece. Hombre, pues yo siempre siento que nadie es indispensable, ¿no? No, indispensable pero sí muy importante, pues digamos, ¿no? Pues sí, pero bueno, sí ha estado... Y difícil la rehabilitación y todo. Todavía no empiezo rehabilitación de esta segunda etapa. Yo te veo y Apenas. siento que estás como cansado porque me he sufrido algunas cosas y ya como que lo sientes hinchado y muy... La realidad es que no lo tengo hinchado, pero sí, como no puedo hacer el movimiento completo, claro, pues todo el rato estoy intentando. Sí. ¿No? Entonces, es como dicen acá que ya no sientes lo duro sino lo tupido. Sí, o sea, un amigo que también tuvo un accidente pues muchísimo más grave me decía, mira, la mente es bien curiosa. Cuando tú estás sano, estás pensando en cualquier cosa. Sí, en cualquier pendeja, ay, quiero hacer esto, me voy a comprar un coche, quiero salir de viaje, quiero hacer tales canciones, X cosas. Pero cuando tú te pasa algo en el cuerpo y tienes algo dañado, tu pensamiento solo quiere una sola cosa y es sentirte bien. Sí, ¿no? sí. O sea, sí, ahí cuando tienes ese contraste, y te cambia la forma de ver las cosas a que lo único que quiero es curarme. Como que ver las cosas que importan en realidad. Entonces... Estos clichés que dicen, mientras tengas salud. Digo, ahorita tú que has tenido que hablar muy poco porque andas todavía mal, que tiene un problema, parece como doble de dos lados de la laringe y como medio estomacal o algo así, ¿no? Sí, es importante eso de la salud. Pues sí. No te das cuenta hasta que algo está fallando. Sí, pero bueno. Y a veces los músicos estamos como, digo todos como dijiste, pero todos a veces estamos como muy enfocados en a ver que el ensayo, que la tocada, que la desvelada, que ahora que una producción, que unas clases, todo eso. Y siempre, y entre más ocupado mejor, pero y a veces el cuerpo, la salud y eso, pues es complicado. Hay dos puntos ahí. Sí, ese es lo caliente. Súper importantes para mí que son el descanso y la comida, ¿no? Son cosas que yo, por ejemplo, cuando andaba de gira, mucho más tiempo, cuidaba mucho eso, ¿no? O sea, comer y dormir, ¿no? Pues es mega importante y muchas veces como que lo dejamos ahí de lado y dices, bueno, pues ya no voy a dormir. Lo que pasa es que también como empezamos luego muy jóvenes, puedes irte en vivo y no lo resientes nada. Al principio no pasa nada, ¿no? Yo también tenía estómago así de hierro, me comía cualquier cosa en cualquier parte y jamás me hacía daño nada, ¿no? Ahorita no. Ajá. Y también existe ese mito de que cuando estás de gira, agarras el fiestón, ¿no? Y muchos de mis alumnos me decían, profe, es que hay que ir de gira para agarrar la fiesta. Yo les decía, ¿cómo se nota que no ha salido de gira, verdad? Sí, porque al otro día en la mañana, ¿cuál? No, qué gira, ni qué fiestón, ni qué nada. O sea, cuando estás de gira de verdad, o sea, así como estábamos nosotros viajando dos aviones por día, o sea, un avión a las 6 de la mañana y otro a las 10, 11 de la noche, o 6 de la mañana cada día para volverte a la siguiente ciudad. Tú mismo dices, ni madre. ¿Cuál fiesta, ni qué nada? O sea, puedes agarrar la fiesta al final del tour. Claro. O puedes agarrar la fiesta cuando se acaba la tanda de esa semana, ¿no? Que dices, no, pues la última fecha, bueno, me desvelo un poquito. Y ya agarras un fiestón de 2 días. No, te desvelas el primer día, al segundo día estás crudísimo, no te la acabas para levantarte al aeropuerto y que pase la camioneta y te lleve al aeropuerto. Te estás muriendo, o sea, sí. Si al segundo día vuelves a agarrar la fiesta, al tercer día ya no llegaste a ya te perdiste la camioneta, ya te dejaron en el hotel, ya perdiste el vuelo y ya valió madre, o sea,
y apenas van 2 días. Y adiós, No, y adiós a tu carrera. Y te adiós a tu sacan de la chamba, gira claro. rápidamente. O sea, ya 3 veces que hagas esto te bajan de la gira, pero enseguida. Sí. Entonces, no es así. O sea, Eso romántico también de que no. la banda se la pasa en el pedo. No, está nuestra cabrón. gira era bien pesada y viajábamos, no sé, nos levantábamos a las 4:30 de la mañana, 5 para salir al aeropuerto, para embarcar con los instrumentos, con todo. Llegas a la primera ciudad a las 9, 10 de la mañana. Nos mandaban al hotel, ¿no? A dormir un rato o a desayunar en lo que armaban el equipo y luego pasaban por nosotros a probar sonido y luego te regresan al hotel a cambiarte para volver al show y luego duermes un ratito y a las 4:30, 5 otra vez porque nos vamos de nuevo, ¿no? Y eso era miércoles, jueves, viernes, sábado, llegábamos a México el lunes. Según nosotros queríamos ensayar, ¿y qué ensayar? Dormíamos todo el día, al día siguiente salíamos al banco a cambiar los cheques, a pagar las cuentas de la casa y el miércoles otra vez al aeropuerto. Sí, o sea, Entonces- es más chamba y organización que otra cosa. Entonces, así que digas, no, que el fiestón, qué fiestón, la pasábamos en chinga. La Claro. neta, la pasábamos en chinga. Y en la Ciudad de México, que tú sabes que las distancias no son tan fáciles, ni son tan cerca, y a veces los traslados te tomaban un rato. Para nosotros que vivíamos en el sur de la Ciudad de México, ir a cobrar, por ejemplo, los cheques que nos pagaban en Santa Fe, pues era todo el día. Claro. ¿No? Era ir a agarrar un taxi o irse para allá. Otros 2 tiempos, horas. maestro, fíjate, no había transferencias. No, exacto, teníamos que ir por los cheques porque ahí firmábamos y luego teníamos que ir al banco a cambiar todos los cheques. Así, ¿no? Qué bonito problema. Sí, claro, es lo que te digo. Ahorita ya me vieran ese problema, Claro. me encantaría, ¿verdad? Pero en esa época, o sea, pues es la rutina, la tienes que agarrar porque si no, no aguantas. Y entonces, esa onda de dormir en esos ratos que teníamos, ¿no? Y de comer, por ejemplo, en esas giras nos daban viáticos. Cada vez que íbamos a una ciudad nos daban 250 pesos en aquella época para comer, ¿no? El chino era el típico que decía, yo me guardo los 250 pesos, me voy al Oxxo, me como un dogo. Y mejor iba y ahí yo le decía, juntando. chino, estamos en Mérida, hijo, vamos a comer. O sea, yo me gastaba los viáticos comiendo bien, en Claro. todas las ciudades. Claro, oye, por lo menos. Entonces, aparte en México, ¿cómo no vas a comer bien? Hijo? Sí. ¿Te vas a ir a comer un Oxxo? No, hombre, estás en Oaxaca, pues ¿cómo? Ah. Entonces, no. Yo en eso sí, le aplicaba bien. Sí, las giras no son como no se crean los documentales de que las bandas se la pasan en la peda todo el No, día. para porque nada. No puedes, no hay cuerpo que te lo aguante, No, ni truco. Fíjate, yo también sigo a los Pericos hace muchos años y ellos tienen su canal de TV, de Pericos TV Qué chingón. en YouTube. Y el Topo, el baterista, es el que graba todas las giras y graba todo. Y tienen todo grabado, todas sus giras desde hace no sé cuántos años. Y es así como yo te digo, o sea, Sí. aeropuerto, comer, montaje, prueba de sonido, Sí. aeropuerto. Nosotros les abríamos muchas en veces con chinga. Gran Mama, la concha acústica y esto. Sí. Y alguna vez los quisimos sonsacar de la fiesta. No. Cero. Esos güeyes. Son cero. bien pro. Bien pro. Bien Y pro. nosotros, creo que al otro día algo así, porque andábamos medio de gira con ellos, nos fuimos y llegamos destruidos y ¿verdad? súper ¿Qué frescos. hubo? cabrón. Sí, Pues no, sí. fue claro, fue el aprendizaje Claro. así rudo y no, pero yo Pues sí sí. puedo agarrar la fiesta. Pues por eso tienen 30 años tocando, Sí, ¿verdad? y bien Sí. cabrones. Y se ven ya nos vemos casi de la edad. Me llevan Son como 15. Casi, sí, por ahí. Sí, pero también las bandas que han durado muchos años es un poco por eso. Encontraron su forma de funcionar, tanto internamente para trabajar como a nivel del chamba, para generar, ¿no? Producir y que funcione el grupo. No puedes estar arreando a una persona. en una No. banda, ¿no? Que tantas veces nos ha pasado, ¿no? En una gira, estar todos en la camioneta listos y el güey está dormido en el cuarto, ¿no? No mames. Sí. Oye, Dani, y cambiando un poco de tema, el tema de la docencia. Solemos hablar mucho de nuestras experiencias en ULM, ¿no? Sí. Con alumnos y maestros. Ahí nos empezamos Ahí, a fíjate. conocer Jero y yo. Sí. Y pues tú fuiste uno de los tantos Ahí nos volvimos a que, topar. ¿sí? que retomamos y que hubo un momento donde estuvo padre, ¿no? Sí. Ese momento. Mira, eso también es algo que coincido y que se me ha hecho curioso de escucharlos, de que tengan, que muchos, o sea, que hayan empezado con los invitados, invitando gente que en realidad, o sea, no invitando a la generación previa, sino a la que sigue. Y eso se me hizo muy chido, ¿no? O sea, que no empezaran, ya sabes, invitando al Javis o a los rockers más grandes, sino invitando a los chavos que fueron nuestros alumnos, ¿no? Y que ahora la están haciendo súper bien, la mayoría. Entonces, se me hace súper curioso que todos tienen la referencia de la escuela
y bueno, pues yo fui de la primera plantilla de los primeros profes, entonces me tocó ver desde que estábamos en una casa que éramos más profes que alumnos. Sí, en Morelos. Hasta llegar a tener casi 400 alumnos, ¿no? 400 y pico en un momento. Sí. Fue un momento súper curioso porque la realidad es que a pesar de que yo sí había dado clases y ya había tomado incluso cursos de didáctica y de cuestiones que tienen que ver con planeación y evaluación para poder dar clases desde muy chavo, yo nunca me sentí capacitado. Yo siempre me sentía alumno, ¿no? Entonces yo siempre decía, ¿de qué voy a dar clases si yo estoy aprendiendo? Claro. ¿No? Y Pablo Novoa fue el primero que me dijo una vez, mira, tú lo ves así y te entiendo, me decía, pero la realidad es que si tú le das clase a un chavo que no sabe nada, tú sabes mucho. Y le vas a pasar a alguien que no sabe nada cosas básicas que va a necesitar, ¿no? Entonces ahí me la pensé y empecé a dar clases particulares. La primera vez que logré que un chavo que era mi alumno leyera música, o sea, que yo le expliqué y el cuate le puse una partitura y la tocó, fue cuando dije, ¡ah! Puedo dar clases, qué chido, ¿no? O sea, nunca me sentí yo así como la capacidad de poderle enseñar a alguien. Y a partir de ahí tuve diferentes alumnos. Casi siempre tuve alumnos particulares, ¿no? Y de a uno. Ahí la ULM fue la primera vez que trabajé en una escuela que tenía una estructura, ¿no? O sea, que había programas, que había cosas que cumplir, que había fechas que cumplir, planeaciones, objetivos, exámenes, etcétera. Entonces, tuve la chance, digamos, para mí de poder aterrizar un montón de cosas que yo había pensado o había visto en mis clases particulares, ya en un formato más bien mejor pensado, ¿no? Y tener que diseñar y planear las clases y todo. Ahí avancé mucho y aprendí mucho de la parte de docencia. Se me ha hecho curioso que al paso de los años tuvimos muchos alumnos ahí. O sea, yo no sé cuántos alumnos tuve, pero fácilmente unos 200. Sí, y se me hace curioso que los chavos que identificamos casi desde el primer momento son los que ahorita vemos trabajando. Claro. ¿No? No es casualidad. No. O sea, el Malambres, el Steven, el Josh, el Sam, Memito, no sé, montón, ¿no? Sí. O sea, los grupos que son ahorita María Mezcal, Zapata Jones, etcétera, no sé, un montón de bandas que yo veo ahora y proyectos en que siempre veo la banda y digo, mira quién será este grupo, y abro la foto y digo, ese fue mi alumno, sí. ¿verdad? Se me hace chistosísimo eso y me da un chingo de gusto porque veo que son chavos que ya tenían la idea y solo necesitaban pisar ese escalón, ¿no? O sea, que tal vez es lo mismo que nos pasó a nosotros. Cuando yo estaba estudiando también, ¿no? O sea, estás estudiando, tienes el profe, tienes tus lecciones y todo muy padre, pero no ves o yo por lo menos no veía la utilidad de muchas de las cosas que había en clase, a cómo iba a usar eso con mi grupo de rock del barrio con el que yo tocaba. Claro. ¿No? Cuando pude ligar esas dos cosas fue con mi Nino, ¿no? O sea, con este profe que me dijo, ven, te voy a meter a mi banda, ¿verdad? Entonces, claro, su banda eran pro, Sí. y yo era un morrito, no entendía nada. Entonces, claro, cuando los vi trabajar y ensayar y todo, ahí fue cuando dije, así se hace, ¿no? Y aquí en la ULM teníamos la particularidad y una de las cosas que más me gustaba de la escuela eran las clases de ensamble, ¿no? Esta Sí. onda que podías llevar a la práctica rápidamente lo que veías en la clase. No, mira, te voy a enseñar unos paradiddles, ¿verdad? Un baterista y se te quedan viendo así como, ¿esto qué? ¿Verdad? Y luego vas al rol y le dices, ok, ahora mete el paradiddle aquí. Y te dicen, caray, para eso servía. ¿Verdad? Sí. Entonces, Y rápidamente, no tantos años después, porque eso es lo que luego nos pasaba a nosotros, ¿no? Sí. Si lo viste en la escuela, pasaron 5 años para que Exacto. realmente pudieras aplicar algo de lo que viste. Sí, y yo ahí me vi muy, muy representado porque yo estudié en una escuela muy parecida en Argentina, que se llama La Colmena, que todavía existe en Córdoba, por donde pasaron grandísimos músicos, no solo mis profes, sino otros alumnos que ahora son bandas muy famosas. Por ejemplo, Eruca Sativa. Wow. Los tres Eruca fueron alumnos y luego profes de esa escuela. Qué chingón. Gabriel, el baterista, fue unos años después, más chico que yo. Sí. ¿No? Brenda, la bajista, ya fue alumna y después maestra de ahí. Digo, ahora ya son muy famosos y viven en Buenos Aires, pero en esa época todavía estaban en Córdoba. Y mis profes, por ejemplo, mi profe que me daba clases ahí, que se llama César Caniza, el bebé Caniza, que falleció hace unos años, era un gran baterista de jazz, que tenía cuarteto y sexteto de jazz, y le decían el bebé porque empezó a tocar a los 12 años, ya suplía en la orquesta de su papá,
¿no? Parecido al chamaco guerrero aquí, pero baterista. Y bueno, él fue mi profe. Él había estudiado en Berkeley y tenía métodos Berkeley que en Argentina no existían, nadie tenía esos métodos. Entonces él me enseñó con los libros de Jim Chapin y cosas de jazz que yo no tenía ni idea, nadie tenía idea. Él era el único profe que sabía eso. Y tocaba todos los fines de semana. Entonces, yo iba a mi clase y el sábado lo iba a ver. Claro. Y apuntaba. Y el lunes que llegaba a la clase le decía, profe, en la rola número 2 hizo un redoble así, y en la rola número 4 hizo, y él me explicaba. ¿no? Es súper práctico ahí. Entonces, ¿no? cuando llegué a la ULM, yo sí le decía a los chavos, yo toco el sábado, me pueden ir a ver. Entonces, yo me sentía como en ese círculo otra vez. Decía, no es lo mismo un profe de escritorio Sí. que un profe activo. Sí, eso ¿no? lo hicimos un montón, ¿no? Y una de las cosas que me gustaba... ¿Terminaron tocando contigo? Digo, Steven, Exacto. pues ya está. Muchos. Yo les conseguí trabajo a muchos de ellos. A Guayo, a varios de ellos les conseguí chamba para que hicieran grabaciones, para que hicieran cosas que me hablaban y me decían, oye, una vez con Andrés Huerta, oye, necesitamos un guitarrista. Me habló Mario Osuna. ¿Conoces a Mario? Mario Osuna, que hace música para cine. Me dijo, necesito hacer una escena, es cortita, es una rola como de 1 minuto. Me dijo, pero necesito un guitarrista que pueda tocar una onda medio Van Halen, tapping así, y tiene que grabar 12 compases. Me dijo, es bien leve, pero... Y yo dije, Guayo. Y le hablé, a ver, Guayo, ¿tú puedes tocar así? Sí, ven. Y lo llevé ahí a tocar, tocó, le pagaron y todo. Qué chido. Y entonces, así, a Memito igual, a varios. Sí. Al Malambres también le conseguí chamba, Sí, muchos. ahí sucedió un ecosistema bien curioso. Pues sí. Todas las cantantes que pasaron por tu banda. Es que... y que ahí andan rolando, ¿no? Te preguntaba el tema como de la docencia porque a lo mejor, digo, hay muchas cosas que comparto sobre la decepción que hablaba hace rato de Claro. de la escena, pero vamos, también desde un punto de vista optimista, pues también cambiar un poco la mirada, el eje de que ahorita puedes aprovechar mucho eso, ¿no? Así es. Creo que eres un personaje con una trayectoria tan importante en varias cuestiones, no solamente eso, en cuanto a chamba, cuestión de éxito, Sí. cuestión así, pues muchos géneros musicales has Sí. abarcado muchísimo. No todo el mundo Sí. es tan ecléctico así como tú. Y creo que el tema de la docencia es un punto ahí a favor tuyo. Sí. Y quizás que puedas como seguir trabajando bastante más. O sea, Sí. como compartirle a los Es otro, chavos, ¿no? es otro medio. Mira, me acordé ahorita que me preguntabas que los momentos de éxito, de fama, otro de los momentos para mí picos de éxito para mí personal fue haber ido a grabar a Buenos Aires al estudio de Gustavo Cerati y yo ser el productor de un disco en el que yo contraté a Tweety González como ingeniero, a Guillermo Guadalá como bajista y a Richard Coleman como guitarrista, y yo fui el baterista. O sea, yo llegué al estudio y me voltearon a ver todos y dicen, ¿quién va a ser el productor? Les dije yo. Y Tweety se me quedaba viendo así como, sí, tú, bueno, ¿verdad? Wow. Pues él está considerado el tercer o cuarto productor de habla hispana más importante, ¿verdad? Y yo terminé produciéndolo a él, ¿no? Entonces para mí ese fue un momento cúspide de mi carrera, No, sin poder duda. trabajar con Badalá, que siempre fui súper fan de lo que hizo, y poderlo contratar y trabajar con él y decirle yo lo que tenía que tocar y que el cuate me trabajara ¿Para qué conmigo. disco fue eso? ¿Para qué Fue proyecto? para el disco que se llama El amor de veras de Andrés Aro, que es el último disco que él hizo como solista, digamos. Y yo le produje ese disco y en ese momento, por cuestiones de cambio, de cambio económico, era más barato ir a grabar a Buenos Aires que quedarnos a grabar aquí en nuestro propio estudio. ¿En serio? O sea, nuestro propio estudio aquí costaba, por ponerte un número, no me acuerdo la cifra exacta, pero yo tomé el curso de producción con Tweety González aquí y y él me dijo, mira, los estudios están muy baratos ahorita, yo te puedo conseguir el estudio de Manuel Orbileo, el estudio de Fito Páez, Circo Beat, o Unísono, el estudio de Cerati. Y le dije, ¿cuánto cuesta? Y me dijo algo así como $25 la hora. Y nuestro estudio que teníamos con Andrés Aro aquí de Discos Imposibles costaba $35 la hora. O sea, nuestro propio estudio, ¿no? Entonces yo cuando le dije a Andrés eso me dijo, vamos a grabar allá. Entonces le dije, vamos, ¿no? Y a través de Tweety y de su manager de ese momento hice todos los conectes y me consiguió el estudio, me consiguió los músicos y todo, y yo fui una semana y grabé allá. Siempre les pedimos a nuestros invitados que nos dejen todo la chamba y todos sus links y todo Sí. para ponerlos en la descripción abajo del video. Ándale. Yo creo que vas a ser de los que más cosas. A ver, porque participaste en un montón de discos. Un chingo, más de 40.
¿Quién sabe si todos estén en Spotify? No sé. No, los primeros no. Hay varios que no están. Si eres de repente de buscarte, de buscar las cosas las que haces, a ver si sales en YouTube. En YouTube onda? salen un chingo de videos, sí. De Afrodisíacos, de La Rebo, de Enciso, de Cala. ¿Ustedes tocan juntos? Sale el de Rostros Ocultos con Verónica Castro. ¿Y ahí estás? Sí, claro. Me lo voy a quemar enseguida. Oye, ¿ustedes tocan juntos? ¿Han tenido... ¿Con La Rebo les tocó algún momento o no? Sí, con La Rebo, sí. Y y en alguna época al principio de Kingsmith hice unas fechas antes de que entrara Trino, y de pronto voy a los jams, pero así de tener una banda propia, ¿no? Y con Afrodisíacos ha tocado. Algunas veces me invitaron con Afrodisíacos. Sí, ha tocado en los discos Omar y ha tocado en vivo un par de veces, sí. Para el disco de Alfredo también para el disco de Alfredo, ¿verdad? Sí, hemos salido. Ahora, contestando tu pregunta de la docencia, como te digo, es algo que fui descubriendo al paso de los años y que nunca me sentí tan convencido de esa parte. Yo siempre decía, no, yo soy músico de en vivo, ¿no? O sea, esto lo hago como por mantenerme o como una cosa extra, pero en la realidad no. Ahora que no puedo tocar y estoy totalmente incapacitado para eso, pues he visto más la parte de la docencia de un poco más, con un poco más de seriedad. Y también ya llevo un tiempo trabajando en el colegio y eso me ha hecho aprender toda otra estructura que tiene que ver con el funcionamiento interno del colegio, ¿no? O sea, cómo es la estructura tanto de mando, ¿no? De coordinación, las coordinadoras, el asesor, porque acá es un etcétera. poco diferente al no ser una escuela de música. No, así es. No es una escuela de música, más la clase que nosotros damos es de música. Yo comparto con otro profe que es Fer Martínez, ¿no? Fernando Martínez, un gran músico también de aquí, bajista de La Cáscara y multiinstrumentista, toca la trompeta, toca cuerdas, toca el piano, toca la guitarra, toca el bajo. Entonces, es una clase muy divertida porque nosotros le damos clase a chavos de secundaria y prepa y les enseñamos a tocar el instrumento que ellos tengan. Entonces, pues ya sabes, uno llega con un ukelele, el otro llega con el piano, uno llega con un violín, el otro llega con la guitarra que se la compraron ese día y así, ¿no? Entonces, pues hay que ponerlos a tocar. Y entre los alumnos, pues tenemos chavos muy talentosos, como Matías Guade, por ejemplo, y otros que no saben nada, ¿no? Y les enseñas de cero y de pronto, pues avanzan rápido porque pues son chavillos como esponjas, ¿no? Sí. Entonces, de pronto esa interacción de tener pues clases grupales a las que les vamos a enseñar un poco de todo, pues me ha hecho ver la docencia de otro modo y me ha hecho prepararme también de otra manera. Otra de las cosas que le agradezco al colegio es la capacitación constante, ¿no? O sea, todo el tiempo nos están capacitando, todo el tiempo tenemos cursos, tenemos cosas. Tuve que aprender mucho de programación, de la red, del sistema de Google Education para trabajar en línea. Cuando dimos clases en línea aprendimos todo ese sistema también. ¿Sí sientes que te has adaptado bien? Me costó, pero entendí. Ahora se me hace práctico. Yo mismo lo uso ahora en muchas cosas en línea que aprendí ahí. ¿Cómo lo ves? No tanto para suplir, ¿no? Porque la clase luego uno a uno no se puede como que suplir. Pero sí una herramienta en la cual puedes compartir un montón de material y de... Sí. Sí, hay muchas cosas que son muy útiles, sobre todo esta cuestión de que puedes dejar material en la red y que compartirlo con muchas personas, eso es muy útil. Sí. La clase en línea como tal, no tanto. Como práctica individual a lo mejor sí, pero ya como para tener la clase con tutor o la clase con profe, no, es mucho mejor. La clase en directo avanzas más rápido para todos. Sí, sin duda. Y aparte de ese colegio, pues doy clases particulares de batería y tengo alumnos de todas las edades, desde niños de 5 años hasta de 30 y mismo caso, o sea, niños de 30. Pues es lo mismo, nomás son grandotes, pero exacto, pero luego están en el mismo punto de aprendizaje, es curioso, ¿no? Los niños de 5 están al mismo grado de madurez. En ese punto de la coordinación, ¿no? Y luego algunos todavía viven con sus papás y todo igual. Y luego agarras uno de 30 que se siente la batería y tiene la misma coordinación que un niño de 6, ¿no? O sea, les tienes que enseñar en el mismo punto claro. cómo funciona el instrumento, ¿no? Entonces, bueno, he aprendido mucho al paso del tiempo en la práctica también, pero también gracias a haber estado en estas instituciones es que aprendí una estructura y un formato más
como, ¿qué te diré? Como más ordenado, más... Sí, más pragmático. Mucho más estructurado, con un objetivo y que claro. cabe destacar que nunca lo habías visto. No te veías como en eso, ¿no? No. Bueno, digo, a muchos de nosotros nos pasó que como que Es que yo creo que tienes por ahí una bonita vocación y misión, más allá de los en vivo, que ya sabemos que es tu fuerte, pero compartir estas experiencias del lado de la docencia me parece que va por ahí. Pues ahora sí, como digo, como bien dices, lo veo ahora. En ese momento no lo veía, incluso lo veo ahora ya. Pues es que ya incapacitado de la mano, digo, bueno, pues a dar clases. Algo, o sea, algo tiene que haber como de contrapeso de lo que dices de la situación, de que a veces como que ahorita puntualmente no sientes que no sé, ciertas dificultades para algunas cosas. Sí. Bueno, con el tema de la docencia, todo el mundo quiere un maestro con experiencia, chingón, que haya girado, que haya grabado, que haya producido, justo, sí. O sea, creo que o sea, si lo explotas, ahí sí, por ahí está. Es padre, tengo mis como mis agarrones con la docencia, más que con la forma en la que yo doy clase, que a veces siento que me encasillo en alguna cosa o que a veces no sé explicar ciertas cosas para que el alumno realmente lo entienda o se enganche mejor. Una de las cosas que me frustra, digamos, a mí como profe dando clase, es esta onda de que los alumnos no tengan interés o les valga, ¿no?, la cuestión del estudio o la rutina de estudiar. Y me pase, como me pasa sobre todo con los alumnos más chiquitos, 4 o 5 meses enseñando una lección. Sí. ¿No? Llega el niño y mira, te sientas así, agarras las baquetas así, te voy a enseñar el ritmo, ok, se lo explicas, lo entiende, lo toca, bien. Siguiente clase, ¿te acuerdas? No. Ok, te sientas así, de verdad, y otra vez lo mismo. Siguiente clase, ¿te acuerdas? No. Hay mucha gente. Y entonces no pasamos de ahí, hay mucha ¿no? gente que dan clases que a ellos no les significa ningún problema, que al contrario, hasta dicen, mejor ahí me la llevo un año. Pero a mí eso es lo que me ha frustrado muchas veces de clases, como no lo haces por la lana, güey, nada más. Claro. O sea, sí necesitas ver un avance, no sé. A mí me frustra y la mayoría de las veces se lo digo a los alumnos, que a veces cuando estás trabajando como en estas academias que son medio, o sea, no para una formación de profesionales, pues, sino que es una academia como para que los niños tengan algo que hacer en la tarde. Sí. A veces me frustra esa parte, ¿no? Que yo sí le digo a los alumnos, oye, es que sí necesito que aprendas, o sea, sí necesito que te concentres, ¿no? Y que no te olvides lo que te estoy diciendo, ¿no? Eso es bien importante, fíjate, porque a diferencia de lo que tú haces, de que tú le das como para todos, chile, dulce y pozole, los que les gusta, o los que más o menos, los que es medio de a huevo, los que toman la clase por otra clase. Claro. Yo desde hace mucho tiempo, yo tengo alumnos del otro lado, o sea, alumnos que son músicos, aman la música y quieren progresar y necesitan. Entonces, ahí sí. Claro, es una chulada cuando te van dictando el propio ritmo que decías, el avance y cuestiones, porque cuando tienes que estar acarreando y gente que no le interesa tanto, sí. o lo que tal cual dijiste, ahorita está de moda, con tal de no estar cuidando a los propios hijos, sí. Vamos a meterle clases actividades, ¿no? de karate, música, idiomas, alguna chingadera, nomás para que no estés chingando. Y todo ¿no? visto igual, ¿no? O sea, tengo alumnos así. Y la música, para mí, no, o sea, yo no lo veo de esa manera, ¿no? Ni yo. Si en Alemania o en algún lugar europeo así bien chingón está la música, como la matemática, como biología, como todo eso, me encanta, está padrísimo. Pero la forma en la que yo lo veo es absolutamente profesional. Exacto. Es como la música como parte de tu vida y cómo lo vas a hacer, lo tienes que entender desde el corazón, desde más profundo, pero profundo. Es complejo. Yo siento que eso lo entendemos nosotros con la edad, ¿no? Para un niño no es tan fácil, a pesar de que yo me veo reflejado en mí mismo, yo lo entendí bien chavito. O sea, yo a los 5 o 6 años dije, eso es lo que yo quiero hacer. Todos queríamos, eso es lo que yo quiero tocar, ¿no? De chavitos nos dimos cuenta. Bueno, los tres aquí. Yo no sé si a ti te pasó algo así, Dani, porque yo ahorita estoy en una etapa de frustración, pero con mis hijos por el tema de que los dos los metí a clases de guitarra. A los dos les vale muchísima reata.
Sobre todo el más chiquito que sí de plano lo saqué. Sí. Y el otro como que me da por mi lado, pues como de, oye, güey, si Bueno. este güey es tan importante para él. Y yo me pongo a pensar, ¿sabes? Pero me convierto en el mismo papá que era Claro. antes. Como de, güey, yo no tuve esta oportunidad, te estoy Sí. regalando una guitarra. ¿Por qué no la aprovechas? Y a lo mejor eso mismo es justo Sí. lo que están Lo que queriendo no separar. quieren, sí, sí. No sé si te Bueno, pasó algo así a ti o tus hijas, ¿qué onda? Es muy curioso con mis hijas porque pues mi casa siempre estuvo llena de instrumentos. Durante mucho tiempo tuve estudio en mi casa, entonces yo tenía la batería armada, el piano ahí, 2 guitarras, un bajo prestado siempre de Carlos Avilés o de alguien que dejaba por ahí. Entonces siempre estaba mi casa llena de instrumentos. Y yo nunca les dije a mis hijas, vamos a tocar, sino que mi hija llegaba y se ponía y tocaba, ¿no? Y yo desde un principio vi eso también y dije, no les voy a decir nada. O sea, si quieren, me van a preguntar. Claro. O si quieren aprender, yo les enseño. Sí. O si quieren estudiar con alguien, yo los mando. Pero entonces mi hija Paula, cuando estaba enamorada, empezó a tomar clases de guitarra. Abrieron un taller de guitarra con Adriana de la Vega. Sí. Y Saludos, Adriana. Sí, y ahí, pues, ahí también Camilo estuvo. Y Paula empezó a estudiar guitarra con ella y aprendió. En realidad, ya antes que venía de otra escuela, en la otra escuela ya le habían enseñado, había tenido unas clases de música bien padres en preescolar con un profe que yo también lo conocí, creo que se llamaba Oscar, que les enseñaba a los niños de preescolar a solfear con un pentagrama pintado en el piso y entonces jugaban como rayuela y aprendían a solfear así. Y mi hija aprendió a solfear así. Qué Entonces chingón. cuando agarró la guitarra se le hizo bien fácil porque ya sabía. Y luego agarraba la flauta y pasaba la misma pieza a la flauta. Y luego agarraba el piano y la podía tocar en el piano. Entonces yo veía eso y decía, qué loco, yo no pude hacer eso a esa edad, ¿no? Pero ella se le hacía fácil porque entendía la melodía y la podía replicar en cualquier instrumento. Qué chido. Pues Y talento natural. ¿eh? Entonces yo Sí. dije, no le voy a decir nada. Y Mejor, ahí empezó, sí. ¿no? Y entonces ella aprendió a tocar la guitarra y cada tanto, yo nunca le digo, pero saca la guitarra y saca sus canciones que le gustan y se las aprende. O si me tiene duda, me pregunta y yo le digo, mira, es este acorde. Ah, ya se la saca. Claro. Ahí va. Ahorita mi hija Luciana más chica está tomando su taller de guitarra en la secu, ahorita donde está. Y está bien feliz porque está aprendiendo. Bueno, voy a seguir tus pasos entonces Pero de no meterme de Yo más. no las obligué mucho porque sentí que iba a pasar esto, ¿no? Sí. Que si yo les decía, vamos a estudiar piano, vamos a estudiar, me iban a decir, mi papá. Entonces Claro. dije, mejor no. Pero bueno, y luego es bien chistosa la historia. A Adriana de la Vega, su profe de guitarra fue mi abuelo Rodolfo. Ah, ¿qué tal? O sea, mi abuelo, el papá de mi mamá, fue el que le dio clases a Adriana cuando Adriana tenía 12 años, 13. El círculo se Y completa. entonces, años después, Adriana le dio clases a mi hija, ¿no? Casi con el mismo método que era de mi abuelo, en realidad. Qué chido. Entonces, muy chistosa como se cerró, ¿no? Oye, Dani, pues muchas gracias por haber venido. Yo creo que podríamos fácilmente estar unas 2-3 horas más. sí, No, es que Este- fácilmente podemos hacer un podcast contigo. sí. O sea, la neta de que siempre estar hablando, porque siempre que nos encontramos hablamos de un montón de cosas Sí. y delante y detrás de las cámaras, todo eso, Sí. eso era lo padre. Yo siempre digo que estaban en la ULM, estaban los rudos y los técnicos. Nosotros éramos los Ándale. rudos y nos juntábamos siempre en una esquina. Sí. Exacto. Que no hablábamos de planeaciones, sino más bien de chismes y desmadres esta y qué onda. pasó con Sí, este rollo. buen momento. Pues gracias por haber venido, Master. No, hombre. Ya estaba así recontra sobado ya el tema de que vinieras. Qué bueno que ya pudiste. El ánimo con lo de la mano, güey, que te Ahí la recuperes. Queremos verte tocar ya muy pronto. Espero que sí. Sí, Este- no parece mucho tiempo, pero es una vida y seguro tú lo has sentido más. A mí se me ha hecho muchísimo. Y bueno, pero pues me la tengo que llevar con calma. Todos los doctores dicen que voy bien, que hay paciencia, pero la realidad Pues paciencia, tengo ¿sabes? paciencia. No, pues que fácilmente se te llevan otros 3-4 meses y Sí. ya dices, puta. Velo como un renacer. Esperemos, esperemos. Y ahí viene con todo. Pero gracias, ánimo con todo. Gracias. Y pues Y que ¿no? sirva luego este podcast como documento de cuando lo veas en unos 2 años que digas, mira, ya, qué madreado estaba y qué Es chingón, y cierto. que hasta quedé mejor, cabrón. Eso sería la onda, sí. Pues te agradecemos mucho, Dani. La verdad te Gracias. queremos, te admiramos un montón y Gracias. hay que seguir las cosas. Nos pasas todos los links y la gente tiene que escuchar todo lo que has hecho como productor, como músico, Hombre, sí. como todo. Ahorita hacemos una lista. A huevo. Venga, Gracias. muchísimas gracias por Pues acompañarnos. gracias. Ahí nos vemos. Gracias. Nos vemos la próxima. Chao.